Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, ¿está mal ser el personaje principal de Horario? Bienvenido al sistema Taimon. Te ofrecemos nuestras más sinceras bendiciones, usuario. Como principiante, recibirás nuestra atención inicial, un único sorteo gratis con 5 estrellas garantizadas. Además, disfrutarás de un privilegio para principiantes. Un sorteo de estrategia garantizado, hasta 3 estrellas, hasta que termine tu fase de principiante. Además, si decides convertirte en jugador ahora, recibirás una dimensión de bolsillo para guardar tus objetos. También recibirás privilegios especiales de transmigración, que te permitirán experimentar lo que se siente ser el protagonista. ¿Qué te parece? ¿Te interesa unirte? El chico sentado frente a la computadora tomó una decisión y presionó el botón confirmar. En ese momento, su conciencia se congeló y un agujero negro apareció ante él, tragándolo por completo. En la habitación poco iluminada, la pantalla del ordenador aún brillaba, mostrando una línea de texto inquietante, como si hubiera atrapado a su próxima víctima. Bienvenido a unirse a nosotros. 978. Capítulo 978. El nuevo mundo aún no se ha instalado, pero la autoridad está lista. Es posible. Al fin y al cabo, estamos viviendo un período de lucha por la fe, así que es comprensible que quieras involucrarte. Pero al principio, te enfrentarás a algo parecido a miles de soldados intentando cruzar un puente de una sola tabla. Incluso con mucha gente alrededor, no será fácil afianzar una fe sólida. Me imaginaba que iba a ser así, por eso hice algunos preparativos con antelación. En realidad, Belle llevaba tiempo preparando su autoridad inicial. Se aseguró de que Estia y los demás pudieran adquirirla de inmediato y regresar al reino de los 4 dígitos sin demora. Con un gesto casual de su mano, aparecieron 6 dados de 20 caras a la vez. Diferentes tipos de autoridad flotaron silenciosamente frente a cada diosa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Las 6 diosas contemplaban los dados que flotaban ante ellas, con signos de interrogación prácticamente escritos en sus rostros. Desviaron la mirada de los poliedros que contenían la autoridad hacia Belle, que acababa de crearlos, y por un instante ninguno supo qué decir. Hefesto, al ser el más sereno de todos, fue el primero en recuperarse y no pudo evitar preguntar. Belle, ¿de dónde sacaste esa autoridad? ¿Eh? ¿No lo mencioné antes? La historia humana y yo estamos bastante conectados. Se podría decir que soy otra faceta de la historia humana. Incluso estuve a punto de pasar directamente al reino de los 2 dígitos porque la conexión era demasiado profunda. Sí que lo mencionaste. Hefesto recordó que lo había dicho y miró a Belle con una expresión extraña. ¿Entonces con eso basta? Belle extendió las manos, con una expresión completamente inocente. Pensé que podrías tener problemas como este, así que me pregunté si podría encargarme de tu autoridad inicial. Luego, Historia Humana me otorgó la autoridad que mejor se ajusta a cada una de tus mitologías. Lo enfatizó deliberadamente. En realidad no lo había hecho a propósito. Solo había reflexionado superficialmente sobre el problema y considerado cómo ayudar a Estia y a los demás a obtener su autoridad. Entonces, Historia Humana le dio la respuesta de golpe. No, para ser más exactos, le presentó la solución completa de una sola vez. Belle había llegado más o menos a su propia conclusión al respecto. Quizás Historia Humana decidió que esto era algo con lo que tenía que lidiar, así que inconscientemente me ayudó a solucionarlo. Ante una ayuda tan extravagante, las diosas, sinceramente, no sabían qué decir. Su propia autoridad aún no había sido reclamada por el mundo, y la autoridad que les pertenecía ya estaba en manos de Belle, cuidadosamente extendida frente a ellos. ¿Y qué hay de Zeus y Hera? Estia no pudo evitar preguntar, lo que hizo que Belle se rascara la cabeza con impotencia.
Sí pensé en el anciano y la abuela, pero a juzgar por sus personalidades, probablemente no lo aceptarían. No te dejes engañar por los coqueteos habituales del anciano. En ciertos temas, es increíblemente terco. La abuela es igual. Bella había considerado la autoridad de Zeus y Hera, pero precisamente porque conocía sus personalidades, descartó la idea casi de inmediato. Ambos eran tercos hasta la médula. Una vez que se les metía algo en la cabeza, no cedían. Hera definitivamente no lo haría. Freya hizo una breve pausa y luego respondió con seguridad. Esa mujer tiene una confianza en sí misma extrema y una personalidad increíblemente fuerte. No aceptaría fácilmente algo que le ofrecieran otros, y mucho menos algo como la autoridad. Las demás diosas asintieron con la cabeza. Era más difícil juzgar a Zeus, pero Hera era precisamente ese tipo de persona. Para ellos, la imagen de Hera estaba firmemente arraigada como la de una persona de carácter fuerte, resuelta, sumamente segura de sí misma e impulsada por una ejecución arrolladora. Con ese entendimiento, todos captaron el razonamiento de Belle. Hera realmente no lo aceptaría. Y creo que el anciano y la abuela podrían acabar compitiendo por el poder. Belle continuó. Quizás al principio solo se trate de animarse mutuamente, de impulsarse unos a otros a escribir sus mitologías más rápido y convertirlas en autoridad a través de la historia humana. Pero incluso entonces, probablemente exista el deseo de ver quién sale victorioso. Belle siempre vio a Zeus actuando con despreocupación y bromeando, pero cuando se trataba de principios, aquel anciano jamás se rendiría fácilmente. Entrar en el nuevo mundo probablemente marcaría el inicio de su rivalidad. Dada la complejidad de su relación, Belle estaba seguro de que Zeus y Hera jamás aceptarían ceder la autoridad directamente. Así que ni siquiera lo intentó. Una vez que entremos en el nuevo mundo, estaré atento. Al fin y al cabo, además del viejo, también hay un Zeus del otro mundo compitiendo por el poder. Durante esa lucha, me aseguraré de ayudarlo a interceptarlo primero. Ayudar era inevitable. El verdadero truco consistía en asegurarse de que la persona ayudada nunca se diera cuenta. Belle sí que tenía un instinto protector. Si quien competía con el anciano por la autoridad era Odín, Belle no se entrometería en absoluto. Las runas de Odín lo habían ayudado en todo momento. Jamás lo traicionaría. Cuando se trataba de asuntos que requerían intervención, Belle sabía exactamente cómo manejarlos. Gracias a su conexión con Human History, bastaba con unas breves palabras suyas para que todo lo que ocurría entre bastidores se solucionara. Por supuesto, esto no fue un regalo intencional. Fue más bien una restricción impuesta a la deidad contraparte de otro mundo que competía por la autoridad. De esta forma, podría llevarse a cabo casi sin que nadie se diera cuenta. Aparte de Madre Sama y la señorita Ryouji, Belle estaba seguro de que nadie más lo detectaría. Realmente no conozco al Zeus del otro mundo. Ah, claro. También necesitamos preparar la autoridad para Erebus y Ereshkigal. Belle añadió de repente. Me ocuparé de eso más tarde. El inframundo del nuevo mundo también necesita comenzar su construcción, y el concepto de reencarnación de Madre Sama debe establecerse una vez que el inframundo esté completo. En cuanto empezó a hablar de ello, Belle sintió que ya no podía quedarse quieto. Esto era algo que solo él podía manejar. Después de todo, ni Madre Sama ni la señorita Ryouji podían contactar directamente con Historia Humana, por lo que no podían coordinarse con antelación para dar forma a la autoridad necesaria. Pensando eso, Belle miró a Loki. Loki, ayúdame a contactar con Erebo y a traerlo aquí. En cuanto a Ereshkigal, que está al otro lado, haré que Ishtar le avise. Estos dos dioses del inframundo tienen que darse prisa. 979. Capítulo 979. La elección dada a Erebus a la mañana siguiente, llamaron a la puerta del hotel donde se alojaba Erebus. ¿Quién es? Despertarse de un sueño tan temprano por la mañana, naturalmente, lo ponía de mal humor. Ni siquiera Erebo, un dios benevolente al que le gustaba considerarse malvado, era una excepción. Abrió la puerta y se encontró con un rostro afuera que parecía resuelto, aunque no particularmente imponente. Erebus hizo una breve pausa. Podía percibir que el visitante era un aventurero, pero la impresión que tenía de él era vaga. Tú eres. Dios Erebo, soy Raúl, de la familia Loki. Ah. Así que, ¿ese niño me está buscando? Tras la presentación de Raúl, Erebus finalmente recordó quién era aquel hombre poco memorable. Aún así, no creía que su relación con Loki fuera lo suficientemente cercana como para que ella enviara a alguien personalmente a buscarlo. Inmediatamente, sus pensamientos se dirigieron al centro de atención reciente. Belle Cranel.
Si se trataba de ese niño, tenía sentido que se comunicara a través de Loki. Bueno, no estoy del todo seguro, respondió Raúl con un tono rígido, casi ensayado. Mi tarea era simplemente encontrarte y traerte a la familia. Loki-sama te espera en casa. La explicación mecánica de Raúl hizo que Erebus se sintiera algo impotente. No es de extrañar que este chico le hubiera causado tan mala impresión. Su personalidad dócil y poco asertiva realmente destacaba. Aún así, esto confirmó la suposición de Erebus. Quien quería verlo no era Loki, sino ese niño. Si iba a encontrarse con Bella, al menos debía fijarse en su aspecto. Espere aquí un momento. Erebus se dio la vuelta y regresó a su habitación para cambiarse. Había abierto la puerta vestido únicamente con un pijama sencillo. No pensaba salir vestido así. 15 minutos después, Erebus volvió a abrir la puerta. Su aspecto había cambiado por completo, adoptando la imagen refinada y elegante propia de un dios. Vestía un traje negro, con el cabello cuidadosamente peinado y alisado. Cada detalle irradiaba formalidad. Vamos. Erebus sentía una pizca de curiosidad. Realmente no sabía por qué aquel niño lo había llamado. Por las proyecciones que habían aparecido en el cielo, parecía que Bell lo tenía en alta estima. Claro que probablemente solo eran palabras amables. No era tan ingenuo como para creerlas a pies juntillas. De lo contrario, ¿no lo convertiría eso en un tonto? Así pues, Erebus siguió a Raúl hasta la familia de Loki. Atravesaron la habitación personal de Loki y luego un pasaje espacial oculto en su interior. Erebus miró a su alrededor, algo aturdido. Sabía exactamente dónde estaban. Y precisamente porque lo sabía, la comisura de sus labios se contrajo incontrolablemente. ¿Vivir al margen del mundo? ¿De quién te estás protegiendo exactamente? Esto fue realmente inesperado. Este mundo exterior era un lugar al que ni siquiera los dioses locos de Evilus podían llegar. Una vez que lo cruzabas, prácticamente no había posibilidad de regresar. TCH. Sin duda, es obra suya. ¿Cuánto tiempo lleva preparando esto? Erebus lo entendió perfectamente. El hecho de que Bella hiciera preparativos de este tipo significaba, en el fondo, que no confiaba en los dioses en absoluto. De lo contrario, no se habría esforzado tanto en crear defensas específicamente contra ellos. Estaba totalmente convencido de que ningún dios podía entrar, razón por la cual había construido ese espacio en primer lugar. Cuidado, precavido, y un poco desequilibrado. Erebus añadió discretamente varias notas a su evaluación mental de Bella, formándose una impresión mucho más completa y tridimensional de él. Bajo la guía de Raúl, Erebus entró en la enorme casa del árbol. En cuanto entró, vio a Loki y a los demás sentados a un lado de la sala. En el centro estaban los dos mundos y Bell. Cerca de allí se encontraban dos figuras de aspecto muy diferente, una negra y otra dorada, ambas con coletas. Así es como empieza. En el instante en que sintió que sus miradas se posaban en él, el cuerpo de Erebus se tensó. Loki-sama, me retiro. Oh, buen trabajo. Tras recibir permiso, Raúl se retiró sin decir una palabra más, sin quedarse ni un segundo. Raúl conocía su lugar. En ese espacio especial, todos los que se sentaban allí eran, como mínimo, dioses. Como aventurero común, lo correcto tras terminar su tarea era marcharse inmediatamente. Había cosas que simplemente no le correspondían saber, y Raúl era muy consciente de ello. Ahora que estamos todos aquí, podemos empezar. Una vez reunidos todos, Bell retomó el tema y abrió el debate. Dios Erebo, Ereshkigal. No os he llamado aquí por ningún otro motivo. Se trata de la estructura del inframundo que mencioné la última vez. Una vez aclarado el tema, Erebus comprendió por qué lo habían convocado. Su mirada se posó en las dos figuras de dos colas, una negra y otra dorada. Una de ellas era claramente Ereshkigal de otro mundo. Ya se han completado algunas obras básicas en las capas exteriores del mundo. Aún queda mucho por terminar, pero la construcción del inframundo puede comenzar ahora. Entre los dioses del inframundo que conozco, ustedes dos son particularmente responsables, así que me gustaría que se hicieran cargo de su creación. Por supuesto, esto no se limita a la construcción del inframundo. En el futuro, también serás responsable de asuntos relacionados con la reencarnación. Bella expuso su conclusión con claridad y luego observó si los dos dioses del inframundo tenían alguna objeción. Erebo lo pensó un momento antes de hablar. Entonces, ¿qué tipo de inframundo quieres que sea?
Como centro neurálgico de la reencarnación tanto para humanos como para dioses, todos los nacimientos y muertes humanas deben pasar por el ciclo de la reencarnación, y quiero que establezcas un sistema que distinga claramente la recompensa del castigo. Además de los humanos, los dioses que mueren también renacerán en el inframundo. Y cuando los dioses se reencarnen posteriormente en el mundo humano, ese proceso también deberá estar bajo la jurisdicción del inframundo. Eso era una enorme cantidad de autoridad. Erebo ya podía vislumbrar tanto las responsabilidades como el poder que conllevaba ese papel. En el futuro, sin importar cuántos humanos o dioses habitaran el nuevo mundo, el inframundo sería un paso inevitable para todos ellos. Eso sería una tarea enorme. Gestionar las almas humanas ya es una labor gigantesca. Si se incluye la reencarnación, el sistema del inframundo requerirá una gran cantidad de personal. Bella estaba al tanto del problema que planteó Erebus, por lo que le dio seguimiento de inmediato. Sé que la carga de trabajo del inframundo será inmensa. Por eso estoy dispuesto a otorgarte mayor autoridad. En lo que respecta al control del inframundo, puedes establecer un colectivo divino más oficial dedicado a administrar sus asuntos. Este colectivo no tiene por qué estar compuesto únicamente por dioses. También puedes incluir humanos o aventureros que consideres idóneos. Dios Erebo, ¿aceptas las condiciones que te propongo? 980. Capítulo 980. El corazón de doncella de la diosa del inframundo acordado. Erebus acogió con beneplácito la serie de condiciones que Belle propuso. En el pasado, nunca le había importado mucho la llamada autoridad, pues los dioses no la necesitaban. Pero en el nuevo mundo, la autoridad probablemente correspondería directamente a la autoridad misma. En ese caso, a Erebus no le importaba tener un poco más de poder en sus manos. Más importante aún, el trabajo que Belle le pedía que hiciera coincidía plenamente con sus propias inclinaciones. Ayudar a los hijos del Genkai a lidiar con la reencarnación, establecer recompensas y castigos claros, ¿acaso no era eso, en última instancia, para el beneficio de los hijos del Genkai? Con eso en mente, no había razón para negarse. Entonces toma esto. Bella arrojó despreocupadamente un cristal de 20 caras hacia Erebus. Erebus lo atrapó y lo examinó. Dios mío. Esto sí que era autoridad. Esto te permitirá comenzar a sentar las bases del inframundo con antelación. Se trata de una autoridad básica del inframundo, que incluye funciones de guía, recompensa y castigo. Debería ayudarte a adaptarte más rápidamente al trabajo de un dios del inframundo. En el nuevo mundo, la autoridad solo puede construirse a partir de mitos refinados a través de la historia humana. Dado que allí construirás el inframundo, he moldeado la autoridad adecuada para ti con antelación para evitar retrasos en ciertas tareas. Por supuesto, si deseas adquirir mayor autoridad, eso dependerá de tu propia investigación y esfuerzo. Lo que te ofrezco es solo una base práctica. El tono de Belle era relajado e informal, como si la autoridad no fuera más que algo cotidiano. Sin embargo, Erebo no lo veía así. Como Dios, comprendía perfectamente lo que representaba la autoridad, la encarnación de las leyes del mundo. En el nuevo mundo, adquirir autoridad seguiría requiriendo pasar por la historia humana, lo que significaba que sería aún más difícil para los dioses obtenerla. Cada dios tendría que competir por territorio y fe, para luego usar la historia humana para moldear su propia mitología y manifestar su autoridad a partir de ella. Sin duda, sería un proceso largo y arduo. Sin embargo, Belle había dicho algo así con tanta facilidad. Erebus realmente no tenía idea de cómo lo había logrado. Gracias. Erebus no dijo nada más y guardó directamente el cristal de 20 caras. Bella sintió levemente y luego dirigió su mirada hacia Ereshkigal, que había estado de pie a un lado, visiblemente inquieta. Ahora te toca a ti, Ereshkigal. Ya oíste lo que le dije antes al dios Erebo. No creo que tenga que repetirlo. Ereshkigal había escuchado de principio a fin. No necesitaba que le explicara de nuevo, y además sabía que aquella era una oportunidad única y valiosa para ella. Al mismo tiempo, sabía cómo era el inframundo, y qué tipo de inframundo anhelaba en secreto. Yo, no tengo ninguna objeción. Justo, la respuesta inicial le pareció perfectamente lógica a Ishtar, que se encontraba cerca. Ya se lo esperaba. Ereshkigal podía ser un poco extraña a veces, pero Ishtar creía sinceramente que era más que capaz de encargarse de la construcción del inframundo. Pero ese repentino simplemente hizo que Ishtar diera un pequeño salto. ¿Tienes algún problema? Entonces dilo. Belle se sorprendió un poco, pero estaba dispuesto a escuchar lo que la diosa del inframundo tenía que decir.
No es que tenga un problema, es solo que, hay algo que quiero. Mientras hablaba, Ereshkigal jugueteaba con los dedos y su voz se fue apagando poco a poco. No estaba segura de si su petición era demasiado, pero ante una oportunidad tan excepcional, no pudo evitar mencionarlo. ¿Algo que quieras? ¿Cómo qué? Flores, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Belle se quedó paralizado un instante y luego miró a Ereshkigal con una expresión extraña. Se frotó la frente, recordando de repente su afición por las flores, especialmente su deseo de que existiera vida en el inframundo. No esqueletos ni muertos vivientes, sino algo que pudiera aliviar la soledad en su corazón. Casi había olvidado que la diosa del inframundo que tenía delante poseía un corazón genuinamente femenino. Esto no era algo que hubiera adquirido posteriormente mediante ninguna fusión. Era algo que poseía desde el principio, a diferencia de su hermana. Está bien. Entonces, ¿quieres flores que florezcan incluso después de muertas, o flores comunes con verdadera vitalidad? Ereshkigal se animó al instante, y su timidez anterior desapareció a medida que las palabras de su corazón brotaban. Si es posible, quiero flores con vitalidad. Lo que anhelaba no era la belleza nacida de la muerte, sino flores llenas de vida. Realmente solo se podría decir que esta diosa del inframundo tenía el corazón de una doncella. Está bien. A Belle no le importó en absoluto. Era solo una pequeña petición. Bastaría con un pequeño ajuste a las reglas del inframundo. Será necesario modificar algunas de las normas del inframundo, pero las reglas internas pueden ajustarse según sea necesario. No me importa que la diosa del inframundo cultive diversos tipos de flores. Sin embargo, hay una condición. Si cometes un error en el cumplimiento de tus deberes, no se te permitirá cultivar flores en el inframundo. La duración de esta restricción dependerá de la gravedad del error. ¿Puedes aceptar eso? ¿Sí? Ereshkigal aceptó sin dudarlo, con la emoción reflejada en su rostro. Cultivar flores en el inframundo era su mayor sueño. Ver brotar hermosas flores en ese reino sin vida era algo que siempre había anhelado. Si ese es el caso, me encargaré de la fase final de la construcción del inframundo. Esta era la parte que a Belle le resultaba problemática. Su estado actual distaba mucho de ser ideal y necesitaba tiempo para recuperarse. Completar el inframundo por completo aún llevaría algún tiempo. Tras un breve silencio, Belle tomó su decisión. En un mes, habrás completado la mayor parte de la construcción del inframundo. Yo me encargaré de la parte final. Ereshkigal, dios Erebo. ¿Puedes lograrlo? Erebus lo pensó bien. Un mes debería ser suficiente para completar la construcción de los cimientos del inframundo. Su funcionamiento completo podría llevar más tiempo, pero lo básico sin duda podría estar listo. Bajo la intensa mirada de Ereshkigal, asintió levemente. No hay problema. Los cimientos se pueden terminar en un mes. Entonces será un mes. 981. Capítulo 981. El sueño de llenar el inframundo de flores. El mundo entero estaba sumido en la oscuridad. Solo las jaulas de lanzas en el suelo, cada una cargada de llamas azules, iluminaban el camino circundante. Iluminados por aquel tenue fuego azul, apenas se distinguía el camino. Más jaulas con lanzas que emitían llamas azules colgaban sobre nuestras cabezas. Al observar con detenimiento, el entorno estaba formado por formaciones rocosas que recordaban el interior de una vasta cueva de estalactitas. Solo con ver esto, era evidente que no se trataba de un mundo, sino de un enorme espacio cavernoso. La caverna se retorcía y ramificaba en innumerables pasadizos, pero este camino estaba plagado de peligros. Aunque parecían existir muchas rutas, en realidad, solo había un camino a seguir. Este lugar era el ataúd. Era el camino donde las almas encontraban descanso, y también el lugar de reposo temporal para los difuntos. Belle caminaba por el camino largo y estrecho, observando todo lo que le rodeaba. La magnitud de esto es mucho mayor de lo que parece. El espacio daba la sensación de haber sido extendido artificialmente. Belle pudo apreciar claramente que el interior del inframundo había sido expandido y plegado repetidamente, todo para maximizar su capacidad interna. Este ataúd era muy parecido al camino de la serpiente de Dragon Ball, sinuoso e interminable, dando la impresión de que su final y el camino por delante eran visibles, pero eso no era más que una ilusión. En circunstancias normales, llegar al final de este camino probablemente tomaría 1 o 2 años completos. Belle miró hacia la terminal lejana. Todo parecía estar justo delante de sus ojos, pero a la vez se sentía increíblemente lejos. No es de extrañar que se le llame el camino donde las almas encuentran descanso.
Cualquiera que recorriera ese camino se quedaría en silencio. Cuando un alma llegara a su fin, estaría verdaderamente lista para descansar. El ataúd está muy bien hecho, Ereshkigal. Gracias por los elogios. La diosa del inframundo que estaba junto a Bell aceptó el cumplido con una brillante sonrisa. Había dedicado un esfuerzo inmenso a la construcción del inframundo del Nuevo Mundo, recreando casi por completo el inframundo que una vez gobernó, al tiempo que realizaba muchos ajustes sobre la marcha. Más allá del ataúd y del sendero de la confort del alma se encuentra el cruce de la reencarnación. Sin embargo, el inframundo aún no ha sido investido con la autoridad de la reencarnación, por lo que las almas todavía no pueden ser enviadas a través de ese ciclo. Ya se había reservado suficiente espacio para la reencarnación, y se habían construido numerosas regiones distintas dentro del inframundo. El ataúd servía como vía preliminar donde se depositaban las almas, así como el camino que les permitía encontrar la paz. Tras el ataúd y el sendero de la calma del alma, llega la sala del juicio. Allí se registran el bien y el mal de la vida de un alma, se determina su naturaleza, se recompensa a las almas buenas y se impone el castigo a las malvadas. Los infiernos destinados al castigo de las almas malvadas ya están terminados, aunque la construcción de los sistemas de castigo aún continúa. Tras la sala del juicio, se encuentra la sala de la reencarnación. Aunque gran parte aún está sin terminar, la construcción inicial del inframundo está completa. A continuación, una vez que el mundo instale la autoridad de la reencarnación en el inframundo, se podrá comenzar la construcción completa del salón de la reencarnación. Aunque aún no estaba terminado, todo avanzaba a buen ritmo. Una vez que la autoridad de la reencarnación descendiera sobre el inframundo, su construcción entraría rápidamente en su fase final. Tras escuchar el informe de Ereshkigal, Bella sintió levemente. A continuación, definiré el bien y el mal. La sala del juicio no necesita que nadie la opere directamente. Solo necesita determinar el bien y el mal según un estricto criterio dualista. El juicio humano puede cometer errores. Pero si el bien y el mal definen el veredicto, la probabilidad de un juicio erróneo disminuye drásticamente. Bella alzó ligeramente la mano. En el espacio vacío al final del ataúd, estallaron violentos temblores mientras una estructura enorme se elevaba lentamente desde el suelo. El palacio estaba pintado en un austero blanco y negro. Sobre el vestíbulo de entrada colgaba una placa con las palabras Salón del Juicio. Las almas que sean clasificadas se enfrentarán entonces al juicio eterno del infierno, o entrarán en la reencarnación. Ahora bien, sobre la solicitud anterior. Que el inframundo prohíba la entrada a los seres vivos es una regla inmutable. Una vez que se rompa esa regla, el inframundo se convertirá en un colador por el que cualquiera podrá pasar. Sin embargo, esa restricción puede limitarse a una fina capa exterior. Mientras hablaba, Belle comenzó a definir el límite exterior del inframundo, reforzando así la regla de que solo las almas podían entrar. Esta delimitación separó por completo el interior del inframundo del exterior, imponiendo la limitación absoluta de que solo las almas tenían permitido el acceso. El inframundo estaba ahora completamente aislado del mundo exterior. Solo las almas podían atravesarlo. Los dioses del inframundo ejercían un control absoluto sobre las almas que llegaban, y el propio inframundo ejercía una abrumadora restricción sobre ellas, asegurándose de que ninguna alma pudiera causar problemas en su interior. Bajo este conjunto de reglas, la apariencia inerte del inframundo permanecía solo en su superficie exterior. Internamente, las condiciones para la vida se habían ido configurando silenciosamente. Bajo la mirada de Ereshkigal, Belle sacó una semilla de su abrigo y la arrojó despreocupadamente al suelo del ataúd. La semilla echó raíces en el instante en que tocó el suelo. Su tallo se elevó, creciendo a una velocidad visible a simple vista, floreciendo rápidamente. La primera flor del inframundo floreció. Una rosa. Realmente floreció. Ereshkigal miró fijamente la flor que brotaba del suelo. Podía sentir claramente su vigorosa fuerza vital, la vitalidad que ansiaba estallar. Se agachó, temblando ligeramente, y extendió la mano para tocar la rosa. Sus movimientos eran increíblemente cuidadosos, como si temiera que su propia fuerza pudiera dañarlo. Belle observaba en silencio desde un lado. Comprendía lo mucho que significaba ese momento para Ereshkigal. A diferencia de Ishtar, que había disfrutado de cielos infinitos desde su nacimiento y había presenciado toda la belleza del mundo, Ereshkigal había nacido en el mismísimo inframundo. Desde el principio se le confió una gran responsabilidad, sirviendo como la diosa que lo gobernaba. Jamás había visto flores brotar en la superficie.
Aunque apreciaba y protegía a cada alma, anhelaba un inframundo lleno de vitalidad, en lugar de uno sumido en la muerte, como una jaula que la confinaba. ¿Cómo está? Belle comprendió sus emociones en ese momento. Brindar esperanza y belleza a todos, ofrecer un camino hacia el progreso para todos. Ese era el significado del nuevo mundo, y precisamente lo que Belle deseaba ver. Gracias, sus emociones se desbordaron, más allá de las palabras. Un leve brillo de lágrimas llenó los ojos de Ereshkigal. La pequeña flor que brotaba a sus pies le hizo comprender que el inframundo jamás volvería a ser el mismo. Y a ella le encantaba. Le encantaba de verdad el inframundo tal como era ahora. Por haber cumplido su mayor deseo, solo sentía gratitud hacia Belle. Sin embargo, no encontraba las palabras para expresarlo. Belle sonrió levemente. A partir de ahora, los colores que florezcan en el inframundo dependerán de ti. Pero recuerda, no puedes descuidar los deberes de un dios del inframundo. De lo contrario, tu castigo será el suyo. Lo sé. Ereshkigal recompuso sus emociones, y su determinación se reafirmó más que nunca. Jamás permitiría que nadie dañara el inframundo tal como estaba ahora, ni siquiera ella misma. Ella deseaba que su inframundo floreciera con hermosas flores. Nadie tenía permitido detenerla. 982. Capítulo 982. La mocosa del cielo Ishtar. Tras solucionar el problema del corazón juvenil de la diosa del inframundo, Belle regresó directamente a casa. Ese problema con mi corazón de niña era bastante serio, pero al final todo salió bien. A continuación viene el núcleo. La construcción fundamental del nuevo mundo estaba prácticamente terminada. Lo que quedaba era un núcleo similar a un mundo en miniatura. Mientras reflexionaba sobre ello, Belle se sentó en su habitación, apoyando la espalda ligeramente rígida en el sillón mullido. Con la barbilla apoyada en una mano, siguió dándole vueltas al asunto. El núcleo en sí no supone un gran problema. De todas formas, ya casi lo he terminado. Durante su convalecencia en casa, Belle había estado descansando mientras trabajaba en la creación del núcleo. La dificultad radicaba en vincularlo con el mapa de creación estelar simulada y con la historia humana, elevando así el mundo a la categoría de otro mundo en miniatura. Sí, en esencia se trataba de un acto de reparto. ¿Pero qué importa? Lo que se estaba dividiendo no era autoridad de 2 dígitos, sino autoridad de 4 dígitos. ¿Acaso las entidades de 2 dígitos del mundo en miniatura se precipitarían a causar problemas por un lote de autoridad de 4 dígitos? Si realmente lo hicieran, solo demostraría una cosa: que no tenían las cualificaciones necesarias para alcanzar el nivel de un solo dígito. Para garantizar un futuro sin contratiempos, no les importaría demasiado perjudicar los intereses de las empresas con cifras de 4 dígitos. Aún así, para evitar problemas innecesarios, probablemente debería lanzar algo como medida de precaución. Entre aquellos seres con números de 2 dígitos, muchos no tenían interés en ascender. Como no veían un camino claro hacia el reino de los números de un solo dígito, creían que no tenían ninguna posibilidad. ¿Y si ese camino hacia el reino de los dígitos estuviera claramente trazado ante ellos? Solo un camino visible hacia adelante resultaba verdaderamente tentador. Al cruzarle ese pensamiento por la mente, 2 divinidades y marcos espirituales incompletos aparecieron en las manos de Belle. Al final de la historia de la humanidad, solo hay 2 caminos que pueden revertir lo que ha sido borrado. La teoría de la creación divina y la teoría de la creación humana. Cuando el mundo sea destruido, cuando tanto dioses como humanos lleguen a su fin, solo aquellos que definieron el mundo tendrán el poder de afrontar los vientos de la decadencia. Un número de un solo dígito solo puede ser derrotado por otro número de un solo dígito en mi nombre. Sumiré al mundo en miniatura en el caos. Naturalmente, Belle no tenía intención de elegir la teoría de la creación divina. Su elección fue la teoría de la creación humana. Pero, en realidad, no importaba cuál se eligiera. Toda causalidad convergía, en última instancia, en si el mundo fue creado por dioses o por humanos. Ambas teorías eran caminos para convertirse en una existencia de un solo dígito, y ambas eran divinidades y marcos espirituales incompletos de un solo dígito. Con estos 2 caminos trazados ante él, ¿se sumiría el mundo en miniatura en un caos aún mayor? Belle ya lo estaba esperando con ilusión. Por supuesto, esto no era algo que debiera hacerse de inmediato. Solo después de que el mundo en miniatura estuviera completamente terminado, sería realmente impactante introducir estos 2 marcos espirituales incompletos en la historia de la humanidad. Para entonces, ni humanos ni dioses se preocuparían ya por el mundo en miniatura. Toc, toc, toc. El sonido de unos golpes interrumpió los pensamientos de Belle. Se acomodó ligeramente y se dirigió hacia la puerta.
Adelante. La persona que estaba afuera entró en la habitación. Era Ishtar. ¿Qué haces aquí? De pie en el umbral de la puerta, Ishtar adoptó de inmediato una expresión de disgusto, con las manos en las caderas. ¿Por qué me miras así? Eras completamente diferente cuando estabas con Artemisa. ¿Cómo podría ser lo mismo? Que Belle tratara a Artemis de forma diferente era perfectamente normal. Dada su relación con Artemis, por supuesto que sería diferente. La Ishtar de este mundo hizo cosas realmente estúpidas. Incluso dirige un burdel en el Genkai. Es una diosa que ha sido montada por miles. ¿Qué clase de mirada esperas que te lance? Ante esas palabras, el rostro de Ishtar se contrajo con una mezcla de extrañeza y absoluto asco. Uf, qué asco. Si Ishtar de este mundo oyera esa palabra repugnante, probablemente se haría añicos en el acto, sobre todo porque provenía de Ishtar de otro mundo. Ella no se comporta como si estuviera en celo delante de gente normal, ¿verdad? En realidad, sí. La mayor parte del tiempo actúa así, e incluso tiene muchas mascotas. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Ante esto, Ishtar ya no pudo contenerse. Se le erizó el vello de los brazos. Incluso retrocedió un poco, mirando a Belle como si él mismo se hubiera convertido en algo inmundo. ¿Tú también la tocaste? Eso dejó a Belle completamente sin palabras. ¿Por qué tuvo esa impresión? ¿Te gusta tocar cosas sucias? No. Bien. Yo tampoco. Dicho esto, Belle la miró con expresión inexpresiva. Con tantas diosas en mi casa, ¿por qué me acercaría a una diosa como Ishtar? Esa es de las que piensan. Hoy estoy de buen humor, así que aceptaré clientes. Esa imagen de autobús público ya está grabada a fuego en la mente de todos. TCH. ¿Acaso ha confundido completamente la belleza con la lujuria? En ese momento, Ishtar sintió que la Ishtar de este mundo claramente había tomado el camino equivocado. Tan solo imaginar a cualquier persona pudiendo subirse a una diosa con dinero la hizo sentir que las diosas de este mundo eran increíblemente baratas. ¿Qué clase de diosa se rebajaría así? ¿Mostrándose ante los humanos en el Genkai? ¿Soportando todo tipo de criaturas extrañas? Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. ¿Una diosa sin una pizca de dignidad ni autoridad? No es más que basura. Eso fue bastante duro. Belle no pudo evitar mirar a Ishtar. ¿No eres tú igual? Esa frase enfureció instantáneamente a Ishtar. No te burles de mí. Soy la diosa de la belleza. Yo gobierno la belleza, no el deseo. Como señora del cielo, todos en este mundo deberían amarme y sucumbir a mi belleza. ¿Desde cuándo tendría que rebajarme a perseguir a alguien? Puede que no sea mi intención que los humanos del Genkai se sientan fascinados por mí y se enamoren de mí, pero es lo más natural. Soy la bendita dama del cielo. Es justo que reciba todo el amor del mundo. Tras decir eso, Ishtar alzó la barbilla como un cisne, como para demostrar lo justificadas que estaban sus palabras. ¿Y qué hay de Gilgamesh? Ni lo menciones. Con solo oír ese nombre, Ishtar se puso erizada. Todos los humanos deberían estar enamorados de mí, cautivados por mi belleza, pero ese lunático me llamó cerda. Cada vez que lo pienso, quiero hacer pedazos a ese bastardo. En este mundo, no hay amor que no pueda obtener, solo amor que no quiero. Ese tipo es una aberración. Completamente indiferente a mi belleza, y encima se atreve a decir algo así. Al ver a Ishtar despotricar como una niña mimada, Belle sintió que podía percibir físicamente el dolor de cabeza de Gilgamesh. Ese nivel de egocentrismo era probablemente peor que el propio Gilgamesh. O mejor dicho, cuando dos personas tan ensimismadas chocan, sería más extraño que las cosas no explotaran. Sin embargo, fue precisamente por este discurso egocéntrico y desmedido que Belle se convenció de que la Ishtar del mundo de Taimon era una niña mimada criada por Anu. Poseía el orgullo y la dignidad de una diosa, a diferencia de la Ishtar de este mundo, que se había convertido en un mero objeto de deseo. Incluso después de haberlo solucionado todo, Belle no pudo evitar quejarse para sus adentros. Ishtar y Ereshkigal son polos opuestos. Una es extremadamente egocéntrica y la otra, extremadamente humilde. 983. Capítulo 983. El rasgo de metedura de pata sigue funcionando de forma fiable, entonces, no vas a volver a tu mundo, ni tampoco te diriges al mundo nuevo. ¿Por qué te quedas en mi casa? Para Belle, Ishtar, que había estado rondando su casa todo este tiempo, era como un chicle. Increíblemente pegajosa y exasperantemente difícil de despegar. Porque estoy aburrido, claro. Ishtar dio la misma excusa de siempre.
Las singularidades en las que solía alojarme se están preparando para contraerse. Claramente se están preparando para entrar en el nuevo mundo, así que la tensa atmósfera que había allí ha desaparecido por completo. Incluso el rey de la magia ha dejado de hacer trucos. Antes de entrar en el nuevo mundo, no pasa nada interesante allí. Y básicamente se están preparando para abandonar el mundo por completo. En esa situación, no puedo andar haciendo nada demasiado escandaloso. Al fin y al cabo, todavía hay bastantes humanos allí que son mis seguidores. Sonaba bastante digno, pero Belle enseguida desbarató la fantasía de Ishtar. Tu única seguidora es esa sacerdotisa, ¿verdad? ¿Te quedan otros seguidores en la antigua Babilonia? ¿Quién dice que no los hay? Definitivamente tengo seguidores. No hay manera de que sea solo Siduri. Su voz temblaba mucho. Era obvio que ella misma no estaba muy segura de tener siquiera una segunda seguidora. Esa respuesta a medias le valió la mirada descaradamente desdeñosa de Bella, que destrozó instantáneamente la compostura de Ishtar. Ah. Todo es culpa de esa singularidad. Soy la diosa de la naturaleza y de las cosechas abundantes, y también gobierno el amor, la fertilidad y la guerra. Pero en un lugar tan caótico como esa singularidad, aunque concediera bendiciones de abundancia, ¿quién se dedicaría a la agricultura en un momento así? Y el amor y la fertilidad eran aún peores. En medio de ese caos, ¿quién iba a pensar en el romance o en tener hijos? Al final, lo único que me quedaba era la guerra. Hablar de ello solo enfurecía más a Ishtar. Si el momento no hubiera sido tan desfavorable, su autoridad habría atraído a muchos seguidores en cualquier mundo normal. En la antigüedad, las cosechas, el amor y el parto eran cruciales. Pero en un momento tan catastrófico de la historia, ninguno de esos poderes podía surtir efecto adecuadamente. Además, las aldeas que rodeaban Uruk estaban constantemente amenazadas por bestias mágicas, y la población disminuía a un ritmo alarmante. Con apenas gente restante, ¿de dónde se suponía que iban a salir sus seguidores? Sin embargo, Ishtar rápidamente interrumpió su diatriba. Una vez que lleguemos al nuevo mundo, mi autoridad sin duda me permitirá reunir a muchos seguidores. Al ver su expresión de autosuficiencia, Belle no pudo evitar desanimarla. Creo que primero debes aclarar una cosa. Antes de partir hacia el nuevo mundo, tu autoridad ya había sido retirada. Ishtar se quedó paralizada en medio de su ensoñación. Claramente había olvidado por completo la parte en la que debía devolverle su autoridad. Un ejemplo clásico de metedura de pata. Belle negó levemente con la cabeza, quejándose en silencio. Ella realmente hizo honor a su reputación de diosa que siempre decepcionaba a la gente exactamente de la manera que esperaban. Precisamente porque todos los dioses tienen que empezar de cero en el nuevo mundo, todos terminan en la misma línea de partida. Los dioses que solían quejarse de sus malas posiciones iniciales finalmente tienen la oportunidad de alzar la cabeza. Al fin y al cabo, moldear una esencia y una autoridad divinas no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Y es precisamente por eso que todos los dioses comprenden que el nuevo mundo es una etapa completamente nueva. Las esencias divinas y las autoridades que creen ni siquiera estarán ancladas al mundo mismo, y aún hay margen para seguir avanzando. De lo contrario, ¿por qué crees que los dioses de ambos mundos ya están ansiosos por actuar? Sin exagerar, fue la mejor oportunidad que los dioses jamás habían tenido. Quien lograra crear la esencia y autoridad divinas más poderosas sería determinado únicamente por su propia habilidad. Cualquier dios con verdadero talento podría aprovechar esta oportunidad y alcanzar la cima. Precisamente por eso, todos los dioses valoraban tanto los 3 meses que Belle les había concedido. Porque después de esos 3 meses, comenzaría una lucha sin precedentes por conseguir seguidores. Gilgamesh ya ha volcado toda su energía en prepararse para lo que vendrá después de esos 3 meses. Ha empezado a pensar seriamente en competir con los dioses él mismo. Ishtar escuchaba, con expresión atónita. ¿De verdad ese tipo planea hacer algo así? Belle simplemente sonrió levemente ante su reacción. ¿Cómo no iba a hacerlo? Los dioses han jugado con su destino hasta ese punto. Incluso la muerte de Enkidu, él lo ha dejado todo en manos de los dioses. Antes no tenía poder para actuar. Pero ahora, eso ya no es así. Todos los dioses, incluido Anu, han sido degradados al nivel de simples semidioses. Para Gilgamesh, esta es la mejor oportunidad que jamás tendrá, y probablemente la única. Dime, ¿de verdad crees que no lo aprovecharía? Por un instante, Ishtar se quedó completamente sin palabras. La imagen de Gilgamesh afilando su espada apareció en su mente, provocándole un escalofrío.
Sintió como si le pudieran cortar el cuello en cualquier momento. Entonces, no se va a vengar de mí, ¿verdad? Solo ahora Ishtar comprendía la gravedad de su situación. Recordando todo lo que le había hecho a Gilgamesh en el pasado, no pudo evitar preguntarse si la mataría en cuanto lograra dominar la situación. Probablemente no. El viejo Gilgamesh podría haber pensado así, pero el actual probablemente no. ¿Eh? ¿Por qué no? La mente no tan brillante de Ishtar aún no se había dado cuenta de lo obvia que era su ventaja. Mientras Ereshkigal siga siendo la diosa del inframundo, Gilgamesh no se arriesgará a ofenderla solo para matarte. Nadie comprende mejor que él la autoridad que ostenta la diosa del inframundo. Además, necesita a Ereshkigal para que proteja a su gente. Así que, como mucho, te insultará un poco. Probablemente no intentará matarte en serio. Ishtar se quedó sin palabras una vez más. Jamás se habría imaginado que quien la protegería al final sería esa diosa recluida que siempre la había acosado. Una sola mirada a la compleja expresión de Ishtar bastó para que Belle supiera lo que estaba pensando. Con el apoyo de Ereshkigal, deberías pensar en cómo sacarle algún provecho a Gilgamesh. No le importará que su pueblo te confíe un poco de fe, ya que necesitará tu autoridad para construir una nación mejor en el nuevo mundo. Dicho esto, hay algunas cosas que tendrás que hablar directamente con Gilgamesh. Si sigues enfrentándote obstinadamente a él, permanecerás para siempre bajo la protección de Ereshkigal. La expresión de Ishtar cambió rápidamente al asimilarlo. Finalmente, su postura se encorvó, pero la mirada habitualmente despreocupada e indiferente en sus ojos ahora mostraba un atisbo de determinación. HMPH. Bien, hablaré con él. ¿Negociar con esa caja dorada brillante? Puedo con eso sin problema. 984. Capítulo 984. Cooperación alcanzada Goldie, estoy aquí para negociar los términos contigo. Gilgamesh se encontraba en el palacio, ultimando los preparativos antes del traslado, cuando de repente escuchó aquella voz familiar que le provocaba dolor de cabeza. Años de tormento lo habían condicionado a sentir solo irritación en cuanto oía algo así. Cada vez que aparecía esa loca, rara vez era para algo bueno. Por desgracia, no podía simplemente ignorarla, sobre todo en un momento en que el mundo estaba a punto de cambiar. ¿Y qué haces volviendo ahora? Gilgamesh ni siquiera se molestó en disimular el desprecio en su tono. Era la misma actitud que había mantenido durante años. En circunstancias normales, la desquiciada que tenía enfrente ya habría estallado en una discusión. Él sabía mejor que nadie lo mal que ella toleraba las provocaciones. Pero hoy fue diferente. En lugar de estallar en cólera, Ishtar estaba inusualmente tranquila. Goldie, tenemos que hablar. La Ishtar de hoy había controlado por completo su temperamento, nada que ver con la versión volátil e impulsiva a la que él estaba acostumbrado. Al verla así, Gilgamesh incluso se enderezó un poco, dejando de estar recostado con la barbilla apoyada en la mano. ¿Quieres hablar? Se quedó mirando el rostro inexpresivo de Ishtar, con la mente momentáneamente en blanco. No lograba comprender qué había sucedido para que actuara así. Goldie, ¿quieres vengarte de los dioses, verdad? Esa sola frase borró la expresión despreocupada del rostro de Gilgamesh. Con solo leer esas palabras, supo que esa loca no estaba allí para bromear hoy. ¿Y qué te hace pensar eso? TCH. No te hagas el tonto conmigo. Tengo mis razones. El plazo de 3 meses está a la vuelta de la esquina. Todos los humanos y dioses de este mundo se dirigirán al nuevo mundo. Cada dios debe devolver la autoridad que le fue otorgada por este mundo, y todos ellos entrarán al nuevo mundo como simples semidioses. Esa información confirmó a la perfección las sospechas que Gilgamesh había tenido anteriormente. ¿Lo habrá obtenido de ese hombre? Parece que coincide perfectamente con mis deducciones. 3 meses atrás, cuando supo que los dioses tendrían que devolver la autoridad al mundo, ya había empezado a sospechar algo así. Desafortunadamente, la estrella omnisciente y omnipotente no podía vislumbrar un futuro más allá del mundo mismo, por lo que no había podido confirmarlo. No esperaba que Ishtar, a quien no había visto en mucho tiempo, le trajera información tan concreta. Solo eso bastaba para saber dónde había estado durante ese periodo. Todos los dioses parten del mismo linaje, incluso el padre Anu. Con el odio que sientes hacia los dioses, no hay manera de que dejes escapar esta oportunidad. Ishtar no notó el sutil cambio en el estado de ánimo de Gilgamesh y continuó exponiendo todo. Una vez que entren en el nuevo mundo, los dioses tendrán que luchar por el territorio y reunir una enorme cantidad de fe.
De lo contrario, no podrán moldear su esencia divina ni su autoridad a lo largo de la historia humana. La etapa inicial es la más importante, así que no puedes perderte esta oportunidad. Ante eso, Gilgamesh casi se echó a reír. Así que, después de todo, sus suposiciones habían sido correctas. El nuevo mundo era realmente su única oportunidad. Si la aprovechaba adecuadamente, tal vez podría finalmente devolver el resentimiento que había albergado hacia los dioses durante tanto tiempo. En el momento en que los dioses necesitaron la ayuda de los humanos para reconstruir su esencia y autoridad divinas, dejaron de tener el control. Un fuego ardía con intensidad en el pecho de Gilgamesh. Una pasión que creía extinguida hacía mucho tiempo se había reavivado. Esta vez, ya no sentía la misma resistencia hacia los dioses, porque se proponía alcanzar esa altura por sí mismo, paso a paso. Solo entonces Gilgamesh volvió a dirigir su mirada hacia Ishtar. ¿Entonces? Así que, trabajemos juntos. Ishtar lo dijo con franqueza, sin dudarlo. Incluso Gilgamesh, que estaba algo preparado, se detuvo un instante. Desde el momento en que Ishtar empezó a hablar, él ya había intuido que ella no estaba allí para decir tonterías. Había venido a hablar de negocios en serio. Aún así, oír la palabra trabajar juntos todavía le provocaba una leve conmoción. ¿Por qué debería cooperar contigo? Aunque sintió una pizca de tentación, Gilgamesh no aceptó la propuesta tan fácilmente. Ishtar podía ser útil, pero su inestabilidad emocional era un problema grave. Y a juzgar por el incidente de Gugalana, también tenía una tendencia crónica a cometer errores. Trabajar con ella era prácticamente buscarse problemas. Así que reprimió ese atisbo de interés. Ishtar ya había previsto esta reacción. Su respuesta fue sencilla. Ereshkigal. Ya ha asumido el cargo de diosa del inframundo en el nuevo mundo y ha completado la mayor parte de la construcción del inframundo. Y como necesitaba construirlo, se le concedió por adelantado la autoridad fundamental del inframundo. Al comienzo del nuevo mundo, ella tendrá autoridad absoluta. Incluso si otros dioses del inframundo aparecen más adelante, ¿de verdad crees que alguien podrá interferir? El inframundo era de vital importancia. Su autoridad era mucho mayor de lo que la mayoría podía imaginar. Pero, ¿podía cualquiera involucrarse en él? La dificultad era inmensa. Ishtar ya lo había pensado bien. Entre los dioses de ambos mundos, solo Erebos y Ereshkigal habían sido designados como deidades del inframundo. Era obvio que, durante mucho tiempo, ningún otro dios del inframundo podría ocupar su lugar. Eso suponía una ventaja absoluta. Esa fue la conclusión a la que llegó Ishtar tras abandonar Bel. Se convirtió en su mayor baza, y precisamente en la razón por la que ahora negociaba con Gilgamesh. Aunque odiaba estar bajo la protección de Ereshkigal, no era momento para ser exigente. Era necesario aprovechar esa protección. De lo contrario, ¿cómo podría siquiera sentarse a negociar con Gilgamesh? Además, Ishtar también conocía la postura de Bel respecto al inframundo y sus dioses. Esa también era una de sus bazas en la negociación. Como era de esperar, la expresión de Gilgamesh se fue tornando seria gradualmente. Tal como Ishtar había dicho, el inframundo era de suma importancia. En el nuevo mundo, su autoridad probablemente sería inimaginable, sobre todo al principio. La diosa del inframundo controlaría prácticamente la reencarnación de todos. Por supuesto, eso era lo más natural. Pero con el paso del tiempo y la entrada en juego de otros factores, las cosas podían cambiar. La cuestión era si alguien podría realmente ponerle un dedo encima al inframundo. Parece que esta loca no ha estado completamente ociosa estos últimos días. La actitud de Bel hacia el inframundo determinaría su futura autoridad. Y ahora, la postura de Ishtar influyó directamente en la postura de Bel. Entonces hablemos de cooperación. En ese momento, Gilgamesh reconoció la necesidad de trabajar junto con Ishtar. 985. Capítulo 985. El día antes de partir hacia el nuevo mundo, tras convencer a Ishtar de que regresara, Bel se quedó en casa y entró en su último período de adaptación. No se trataba solo de perfeccionar su cuerpo y su poder, sino también de realizar los últimos ajustes en la esencia del nuevo mundo. El tiempo se acercaba lentamente al último día del plazo de 3 meses. Hoy fue la última reunión de la familia Hestia. No solo Bel y las 6 diosas estaban presentes, sino que Metroia y Shikir-Youji también se habían reunido allí. Todos los preparativos en ambos mundos están completos. Humanos, semihumanos, xenos y dioses de este mundo ya se han reunido alrededor de Horario. A juzgar por su estado, están listos para afrontar el nuevo mundo.
Durante este tiempo, Metería había estado vigilando de cerca el estado interno del mundo. Al fin y al cabo, ella era la responsable de enviar a todos los seres vivos de este mundo al nuevo. Al mismo tiempo, necesitaba romper definitivamente con este mundo. No quería que quedaran vínculos pendientes, o las cosas se complicarían más adelante. La esencia divina y la autoridad han sido recuperadas. Todos los dioses han regresado al nivel de semidioses. De ahora en adelante, deberán remodelar su esencia divina y su autoridad en el nuevo mundo. Por un tiempo, no les faltarán cosas que hacer. Sus preparativos para romper definitivamente con este mundo estaban prácticamente completos. Mi situación es similar. La gente común de todo el mundo está lista para la transición al nuevo mundo, y la esencia divina y la autoridad de los dioses de todos los panteones ya han sido neutralizadas. Shikir-Youji también dio su versión de los hechos y luego dirigió su mirada a Bell. Eso te deja solo a ti. También he terminado de gestionar el núcleo. Todos los preparativos para la conexión con la historia humana están completos. Lo que falta es la conexión formal. En cuanto Bell terminó de hablar, Metería pareció desconcertada. ¡Qué travieso eres! ¿No te conectaste directamente con la historia de la humanidad? Sí. Si nos conectáramos con la historia humana de inmediato, el mundo en miniatura se daría cuenta enseguida de que estamos usurpando una autoridad de 4 dígitos. Conectarnos ahora sería prematuro. Debemos esperar hasta el último momento para vincularlo oficialmente. Y planeo darles un gran regalo a todos los dioses del mundo en miniatura. Solo así dejarán de prestarnos atención. Al oír esto, Metroria asintió levemente. La atención del mundo en miniatura siempre había sido el mayor problema para el nuevo mundo. Si su travieso hijo lograba desviar la atención de los dioses, el nuevo mundo se ahorraría muchos problemas. Aunque el nuevo mundo ya era extremadamente completo, la conexión con la historia humana, el ciclo interno de reencarnación y el núcleo construido sobre el mapa de creación estelar simulado de Bell cubrían casi todo lo que un mundo necesitaba, incluso teniendo en cuenta la ascensión futura, todavía tenían que preocuparse de si el mundo en miniatura podría interferir. Si se pudiera redirigir su atención de manera efectiva, se podrían evitar muchos problemas. Bell, ¿a qué te refieres exactamente con ese gran regalo?, preguntó Shikir-Youji, con un tono de curiosidad en la voz. 2 caminos para convertirse en un número de un solo dígito. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La repentina declaración casi dejó boquiabiertos a Metería y Shikir-Youji. ¿Caminos hacia un dígito? ¿2 de ellos? Metería no lo sabía antes, pero ahora sí, y de repente deseó no saberlo. No se esperaba que su hijo problemático jugara a algo tan importante. Un atisbo de sorpresa cruzó el rostro de Shikir-Youji, pero al ver la expresión indiferente de Bella, se tranquilizó rápidamente. Conociendo la personalidad de Bella, estaba segura de que no era el tipo de persona que ayudaría al enemigo. Este supuesto regalo era sin duda una trampa mortal. Así que esta bomba tiene como objetivo llamar la atención del mundo en miniatura y mantenerlo completamente alejado de nosotros. Esa respuesta surgió de inmediato en la mente de Shikir-Youji. Tras reflexionar sobre ello, le pareció la única explicación lógica. ¿Un estatus divino difícil de alcanzar?, preguntó con cautela. Bell no pudo evitar reírse. No es que sea difícil, es que solo es posible al final. ¿Cómo es posible completar un camino de un solo dígito con tanta facilidad? Un camino de un solo dígito sin terminar sigue siendo solo un camino. Mientras exista la teoría, algo así se puede fabricar. El verdadero problema es cómo lograrlo en la práctica. Un marco incompleto era algo que podía producirse en cualquier cantidad. Bell nunca fue tacaño con eso. Lo que importaba era si lograría captar la atención de todos los dioses del mundo en miniatura. La teoría de la creación divina y la teoría de la creación humana. Si todo fue creado por dioses o por humanos, esa es la cuestión fundamental. Si se trata de creación divina, entonces todo fue creado por los dioses. Cualquier supuesta calamidad es algo que pueden superar sin esfuerzo. Y puesto que los dioses crearon todo, eso significa que el viento decadente, de casi un dígito, también fue creado por ellos, así que, naturalmente, pueden trascender su erosión. Pero si los humanos crearon todo, Bell soltó una risita. Esa teoría es algo que los dioses del mundo en miniatura negarían rotundamente. Pero una vez que la historia humana la reconozca y se forme un marco espiritual incompleto de un solo dígito, significaría que todos los humanos del mundo en miniatura se rebelarían. Bell ya podía prever el caos que estallaría en el mundo en miniatura. Sin embargo, Metería frunció el ceño.
Esos dioses no se creerán algo así tan fácilmente, ¿verdad? Belle estaba completamente de acuerdo con ella. Los dioses que habían existido durante tanto tiempo eran todos viejos monstruos. Era imposible engañarlos tan fácilmente. Y precisamente porque lo sabía, Belle estaba siendo tan directo. Entonces, cuando estos dos marcos divinos y espirituales incompletos se manifiesten realmente, ¿crees que podrán ignorarlos? Una teoría que no existe no puede formar un marco divino o espiritual incompleto. Solo algo que sea teóricamente posible puede hacerlo. No necesito que los dioses del mundo en miniatura crean en ello. Solo necesito que entiendan que el camino hacia un solo dígito realmente existe, y que es alcanzable. Mientras mantengan esa conciencia, los dioses del mundo en miniatura sin duda empezarán a causar revuelo. A Belle no le importaba si esos dioses se lo creían o no. Con que la idea echara raíces, bastaba. Aunque todos supieran que el camino hacia un solo dígito era extremadamente difícil, eso era mucho mejor que ignorar por completo su existencia. 986. Capítulo 986. Un gran golpe en la historia de la humanidad. El mundo en miniatura volvió a temblar. En su interior, la historia humana sufrió un cambio. Casi todos los dioses y budas percibieron una divergencia en la historia humana. Una parte se había separado, y el impacto se extendió a casi todos los seres divinos. Inmediatamente después, todos los dioses y budas del mundo en miniatura sintieron un movimiento repentino proveniente de la historia humana. Sin previo aviso, la historia humana impuso un marco al mundo en miniatura. Esto significaba que, a partir de ese momento, el mundo en miniatura ya no pertenecería a los dioses, sino que se convertiría en el mundo en miniatura de la historia humana. Si bien el mundo en miniatura adquirió mayor autoridad, también pasó de ser algo que los dioses podían controlar o desechar libremente a algo que ya no podía alterarse a voluntad. Este marco conceptual apenas afectó a la historia humana en sí misma, pero para todo lo que se encontraba dentro del mundo en miniatura, el impacto fue enorme. Una mayor autoridad implicaba un mayor costo. También significaba que, si el mundo en miniatura llegara a ser destruido, todos los dioses y budas marcados por la historia humana tendrían que pagar el precio más alto posible. En casos extremos, incluso podrían ser completamente abandonados por la historia humana. En la práctica, esto era un collar que se colocaba alrededor de cada dios por debajo del nivel de 2 dígitos dentro del mundo en miniatura. Por supuesto, esto era solo un marco impuesto por la historia humana, no una obligación absoluta. De lo contrario, ni siquiera los seres de 2 dígitos habrían podido escapar. Pero en la situación actual, incluso si los seres de 2 dígitos no estuvieran incluidos por completo, una gran cantidad de dioses de 3 y 4 dígitos ya no estaban a salvo. Lamentablemente, no pudieron resistirse. Debido a que, al mismo tiempo que el mundo en miniatura ganaba mayor autoridad, los dioses de 3 y 4 dígitos sintieron que su poder aumentaba drásticamente. Ese aumento de poder los unió aún más estrechamente al mundo en miniatura. Esta era la verdadera raíz de la agitación interna dentro del mundo en miniatura. Vaya, qué jugada tan brillante. Shiroyasa observó los cambios en el mundo en miniatura y la condición de los dioses de 3 y 4 dígitos, y su admiración por la crueldad de quien estaba detrás de todo no hizo más que aumentar. Esta medida prácticamente asfixió a todos los dioses por debajo del nivel de 2 dígitos. Una vez que el vínculo entre el mundo en miniatura y los dioses se profundizó, los dioses ya no pudieron liberarse de él. Especialmente ahora, cuando el mundo en miniatura otorgaba beneficios tangibles a casi todos los dioses, sin dejarles derecho a rechazarlos. El mundo en miniatura estaba condicionado por la historia humana, lo que le arrebataba la iniciativa. A su vez, el mundo en miniatura utilizaba sus ventajas para estrechar aún más los lazos con los dioses, fortaleciendo indirectamente también su conexión con la historia humana. Un caso típico de te di algo, así que no me llames sucio. Todos los dioses y budas habían sido representados, y representados con tanta precisión que ninguno de ellos pudo siquiera maldecir en señal de protesta. Shiroyasa, ¿de qué te ríes? En ese momento, la expresión de Daikokuten era sombría y desagradable. Esta maniobra de historia humana fue, sin duda, bien ejecutada. Casi todos los dioses fueron tomados como rehenes a la vez, mientras que los seres de 2 dígitos fueron amenazados abiertamente. Tú también eres uno de los que están siendo amenazados. En realidad no me importa. Al ver la frustración de Daikokuten, Shiroyasa solo lo encontró divertido. Nunca le habían importado esas cosas. Ni siquiera el hecho de estar profundamente ligada a la historia humana la perturbaba.
Como espíritu del sol, jamás abandonaría el mundo en miniatura, pero otros sí podrían. Yo no soy de los que abandonarían el mundo en miniatura, así que no me importa estar profundamente ligado a la historia humana. Los que deberían preocuparse son ustedes. Cuando el mundo en miniatura ya no pueda descartarse a la ligera, serán ustedes quienes más sufrirán. Además, que Human History intervenga directamente esta vez significa claramente que hay un tercero involucrado. ¿Qué crees que significa eso? ¿No es simplemente una restricción al tipo de cosas que has estado haciendo? Más importante aún, ¿no es esto lo que querías? Una vez que el mundo en miniatura y la historia humana estén estrechamente vinculados, ¿acaso ese tal Jehová todavía tiene alguna posibilidad de jugar con su Trinidad? Eso dejó a Daikokuten sin palabras. En efecto, una vez que el mundo en miniatura y la historia humana quedaron estrechamente ligados, la Trinidad de Jehová se convirtió en nada más que un sueño. Por mucho que tramara entre bastidores, todo sería en vano. Su ambición de alcanzar un solo dígito quedaría completamente frustrada. Para todos los seres de 2 dígitos, esta era una buena noticia. Un competidor loco menos. Pero al instante siguiente, todos los dioses y budas del mundo en miniatura, incluidos los seres de 2 dígitos, vieron algo que casi les hizo salirse los ojos de las órbitas. Tras el inicio de historia humana, aparecieron repentinamente 2 esencias divinas y marcos espirituales especiales. Teoría de la creación divina. Los dioses crearon a la humanidad y crearon todo. Teoría de la creación humana. La humanidad es la fuente de todo, y los dioses existen dependiendo de la humanidad. Debajo de ambos marcos divinos y espirituales completos había una anotación simple y directa. Teoría incompleta de un dígito. Los seres de 2 dígitos que salieron de su estupor ya no pudieron contenerse. ¿Qué demonios? Incluso están apareciendo ahora teorías incompletas de un solo dígito. Shiroyasa gritó sin rodeos. Dentro del mundo en miniatura, la entidad teóricamente todopoderosa siempre había sido la supuesta entidad de un solo dígito, el viento decadente. Y ahora, incluso habían surgido teorías sobre cómo alcanzar un solo dígito. Y eran 2. Uno señalaba hacia los dioses. El otro apuntaba hacia la humanidad, un marco que, en teoría, ni siquiera podía ir más allá del nivel de 3 dígitos. Sin embargo, la aparición de estas 2 teorías, reconocidas como teorías incompletas de un dígito, significaba que podían completarse. Lo que significaba que eran 2 caminos opuestos que conducían ambos a un solo dígito. Casi todos los seres de 2 dígitos tuvieron el mismo pensamiento una vez que recuperaron la compostura. Esto es malo. En el pasado, nadie había hablado jamás de un camino hacia un solo dígito, y dioses y humanos podían coexistir en relativa paz. Pero ahora, los dioses tenían un camino a seguir. Incluso los humanos tenían un camino a seguir. Y cada dios comprendió un punto crucial en el momento en que vio esas teorías. Este fue el punto de partida que lo trascendió todo. En un instante, la ambición y el deseo en todo el mundo en miniatura se encendieron por completo. 987. Capítulo 987. Traslado al nuevo mundo HMPH, con eso debería bastar. Aprovechando la historia humana, Bell logró una jugada maestra contra el mundo en miniatura, atrayendo con éxito la atención de todos sus dioses, budas y héroes humanos hacia la teoría incompleta de un dígito. Aprovechando la confusión, se apropió discretamente de una parte de la historia humana. Tras lograr ese gran éxito, Bell conectó historia humana con el nuevo mundo y completó la instalación principal. Todo se llevó a cabo sin que el mundo en miniatura se percatara. Aunque finalmente se dieran cuenta de que era obra suya, el atractivo de una divinidad de un solo dígito ya les había arrebatado la capacidad de actuar. Mientras no interfirieran durante el establecimiento inicial del nuevo mundo, les sería extremadamente difícil causar problemas más adelante. Una vez que terminó su parte, Bell se dirigió inmediatamente a Shikiryo-uji y a Meteria. He terminado aquí. Inicien la transferencia completa ahora, antes de que su atención se haya desviado de nuevo. Shikiryo-uji y Meteria ya estaban preparados para este momento. En cuanto Bell habló, comenzaron a moverse. Los humanos y los dioses de ambos mundos estaban preparados. Cuando sintieron que comenzaba la transferencia espacial, todos permanecieron tranquilos, sin pánico ni agitación, simplemente esperando a que el proceso terminara. Una vez finalizados todos los preparativos, el traslado no duró mucho. En un instante, todos los humanos y dioses habían sido trasladados. El mundo de Taimon, incluyendo sus singularidades y los Bells, fue transferido casi en su totalidad. El mundo de Danmachi era aún más limpio y sencillo.
Sus habitantes ya se habían reunido alrededor de Horario, lo que hizo que la transferencia fuera mucho más rápida que en el lado de Taimon. Como resultado, Metroria terminó en primer lugar. Niño malo, he terminado por mi parte. Bello siguió esperando el informe de Shikiryu-uji. Tras un breve instante, Shikiryu-uji finalmente se relajó y asintió con la cabeza hacia la madre y el hijo. Yo también he terminado aquí. Una vez transferidos ambos mundos por completo, solo quedaron ellos tres. Madre, has cortado completamente tu conexión con el mundo, ¿verdad? Bello preguntó por última vez, asegurándose de confirmar este detalle crucial. No se preocupe. Ya realizamos las comprobaciones y confirmaciones finales hace tiempo. No nos equivocaríamos en algo así. Metería le dirigió a Bello una mirada tranquilizadora. Como madre, a veces podía ser un poco impredecible, pero como figura pública de renombre mundial, era absolutamente confiable. Sabiendo lo importante que era esto, Metería no dejaría ningún problema oculto para su hijo. Tu madre no va a fallar en esto. Empezamos a cortar lazos con el mundo hace 3 meses. Casi todo ya se ha reintegrado al mundo mismo, y nuestras conexiones personales con él se han eliminado por completo. Shikiryu-uji la apoyó. No tenía ninguna intención de ser señalada como la culpable de haberlo estropeado todo. Entonces no hay problema. Mientras sus lazos con el mundo estuvieran completamente rotos, Metería y Shikiryu-uji tendrían su lugar asegurado en el camino hacia la existencia de 3 dígitos. Bello no creía que ninguno de los dos pudiera fracasar en algo tan importante. Bello se acercó a ellos y puso una mano sobre el hombro de cada uno. Al mismo tiempo, se conectó con la historia humana y los marcó con la impronta de la conciencia nacida en el nuevo mundo, completando así el paso final. El pasado quedó atrás y el futuro se impuso sobre ellos. Incluso si alguien notaba algo extraño, no había ningún problema real. Después de todo, lo que el mundo percibía no era el pasado, sino el presente. Vamos. Bello los condujo a ambos al nuevo mundo. Un palacio se alzaba suspendido en el cielo, con su suelo hecho de nubes. Innumerables estrellas llenaban el firmamento, y el sol y la luna aparecieron simultáneamente. Los principios fluían por el espacio como una corriente embravecida, como si uno estuviera parado en medio de un océano de autoridad. Este era el espacio central del nuevo mundo. Solo 3 personas podían permanecer aquí: Bello, Metería y Shikiryu-uji. ¿Es esta la capa superior? Metería sintió una sensación extraña allí, y Shikiryu-uji, a su lado, sintió lo mismo. Solo eso le bastó para saber que no se trataba de una zona artificial de la capa superior. Obviamente no. Creamos nosotros mismos tanto la capa inferior como la superior. ¿Acaso habíamos creado alguna vez un espacio como este? Además, esta atmósfera no es algo que los dioses comunes podrían soportar. ¿Verdad, Bello? La atención se centró naturalmente en Bello. Era evidente que ninguno de los dos había preparado el lugar. De lo contrario, no les resultaría completamente desconocido. Sí, esta definitivamente no es la capa superior. En pocas palabras, este es el núcleo del nuevo mundo. En el futuro, debería ser un espacio al que solo puedan acceder seres de 2 dígitos. Lo preparé con antelación como un lugar temporal para que madre y tú los queréis. Bello no lo negó. Dadas las situaciones de Metería y Shikiryu-uji, dejarlas en las capas inferiores o superiores no habría sido apropiado. Ubicarlas en el núcleo era la mejor opción. En el nuevo mundo, es improbable que algún dios o ser humano alcance el nivel de 2 dígitos antes que nosotros. Prepararse con antelación tiene sentido. Eso sí que tiene sentido. Metroria respondió sin dudarlo. Acaban de entrar en el nuevo mundo. Ahora mismo, todos empiezan con 5 dígitos. Incluso si logran remodelar su esencia divina y su autoridad en cientos o miles de años, ¿de verdad crees que podrán alcanzar los 3 dígitos en 1000 años? No estaba siendo dura sin motivo. Siendo realistas, sería casi imposible que esos dioses alcanzaran las 3 cifras en las circunstancias actuales. A menos que uno de ellos llegara a las 2 cifras, lo máximo que podrían alcanzar serían 4. Fueron los fundadores del nuevo mundo y también representaron su límite superior. Solo cuando uno de ellos alcanzara los 2 dígitos, los dioses que los respaldaban obtendrían el derecho a avanzar. No era una restricción, simplemente así funcionaban las cosas. Por lo tanto, adentrarse en el núcleo en esta etapa fue realmente demasiado pronto. 988. Capítulo 988. El nuevo mundo y un nuevo comienzo. Nuevo mundo capa inferior.
Todos los humanos y dioses de ambos mundos fueron enviados a la capa inferior. Naturalmente, debido a las diferencias entre los dos mundos, y a las consideraciones de sus respectivos dioses, esto generó bastantes problemas, especialmente al principio. Como resultado, Meteria y Shikir-Youji llegaron a un acuerdo tácito. Los humanos y semihumanos de ambos mundos fueron agrupados, mientras que los Xenos y los dioses fueron clasificados por separado. Los tres grupos se mantuvieron completamente separados. Esto se debía principalmente a que los conflictos entre humanos no eran particularmente graves. Al menos, justo después de llegar al Nuevo Mundo, esas tensiones no serían demasiado evidentes. En cuanto a lo que sucedería después, eso era otra historia. Por supuesto, la situación en el mundo de Danmachi era mucho mejor que en el de Taimon. Al fin y al cabo, los dioses de Taimon no habían entablado relaciones especialmente estrechas con los humanos comunes, así que los antiguos dioses simplemente se agrupaban con otros dioses. El mundo de Danmachi era completamente diferente. Sus dioses habían descendido al Genkai para divertirse y habían formado sus propias familias, cada una de las cuales atraía a distintos humanos para unirse como aventureros. Por eso, el lado de Danmachi no se parecía en nada al de Taimon, donde los dioses estaban solos. Aquí, cada dios estaba rodeado por su propio grupo de aventureros. Evidentemente, el equipo de Danmachi se encontraba en una posición mucho mejor. El bando de Taimon no podía rebatir eso. Realmente no tenían vínculos profundos con los humanos del mundo inferior. Y todos los dioses sabían que el nuevo mundo significaba un reinicio completo, así que la mayoría no había planeado entablar ninguna relación con los humanos antes de entrar en él. En resumen, todos esperaban el nuevo mundo. En ese momento, dioses de diferentes panteones se reunieron para discutir qué hacer a continuación. Ahora que habían llegado al nuevo mundo, debían comenzar a trabajar de nuevo para recuperar su estatus de dioses. El rey de Babilonia, Gilgamesh, pensaba de la misma manera. Oh. Un mundo nuevo. Para Ishtar, este nuevo mundo se sentía increíblemente fresco. A diferencia de antes, cuando estaba limitada por las restricciones del mundo y descendió como un espíritu heroico, ahora había llegado a este mundo como una verdadera diosa. Aunque mi autoridad se ha reducido, esta nueva sensación es bastante agradable. Ishtar examinó su propio estado. Su autoridad había disminuido, pero el mundo en sí se sentía mucho más vasto. Pero no solo me arrebataron la autoridad. Incluso parte de mi naturaleza divina se ha ido. Gilgamesh también lo percibió claramente. La divinidad que una vez había desechado había desaparecido, reemplazada por una naturaleza divina completamente diferente e íntegra. Borrar por completo las huellas del viejo mundo y otorgarle un estatus divino y una divinidad correspondientes. Este es realmente el nivel de un semidios. Parece que todos partimos del mismo punto de partida, pero la puerta de Babilonia ya no se abrirá. La estrella omnisciente y omnipotente sigue siendo la misma. Así que renunciar a todo no fue ninguna broma. Eliminar una existencia que poseía estatus divino, divinidad y autoridad, y reemplazarla con algo del nuevo mundo, eso supone un beneficio enorme. En ese momento, Gilgamesh se convenció plenamente de que el nuevo mundo ofrecía a todos una nueva esperanza. Siempre se había mostrado escéptico ante esa afirmación, pero ahora estaba demostrada. Un mundo totalmente nuevo. Sin límites estrictos de altura. O, mejor dicho, una altura cuyo techo venía fijado por quienes estaban arriba. Gilgamesh sabía que el nuevo mundo aún tendría restricciones. Por ejemplo, no podrían alcanzar los 3 dígitos. Pero ¿podrían siquiera llegar a los 4 dígitos ahora mismo? Solo eso ya era bastante complicado. No era imposible usar 3 dígitos, pero la dificultad era simplemente demasiado grande. Por ahora, alcanzar las 4 cifras era el objetivo realista. Gilgamesh lo entendió perfectamente, y sabía que probablemente los demás dioses también. En el pasado, el camino que tenían por delante no era más que limitaciones. Los dioses no tenían espacio para crecer. Pero ahora, en este nuevo mundo, por fin tenían derecho a crecer. Incluso si eso implicaba abandonar todo lo del pasado, ¿y qué? El pasado era una bruma que limitaba su altura. Por muy fuerte que soplara el viento, no podía sobrepasar ese límite. Pero ahora sí podía, siempre y cuando se dieran las condiciones. La comisura de los labios de Gilgamesh se curvó ligeramente. Casi podía vislumbrar la locura que se apoderaría de los dioses mientras luchaban por alcanzar posiciones más elevadas.
Pero esta vez, quienes tendrán ese derecho no serán solo ustedes, los dioses. Gilgamesh no tenía intención de dejar escapar una oportunidad tan excepcional. Al mirar a su alrededor, se encontraron en una llanura, con un bosque visible a lo lejos. Era un lugar adecuado para un asentamiento temporal. Sin embargo, si querían quedarse a largo plazo, necesitaban encontrar una fuente de agua. Naturalmente, no era una tarea que tuviera que realizar personalmente. Había un trabajador perfectamente capacitado justo aquí. Ishtar, ve a buscar una fuente de agua cercana. ¿Eh? ¿Soy yo el primero en ir? Ishtar miró a Gilgamesh con incredulidad, con los ojos muy abiertos. Cosecha. ¿Qué opinas? Esa sola frase dejó a Ishtar sin palabras. Era cierto. El agua era un elemento fundamental de la cosecha. Si quería influir en la autoridad de la cosecha, tenía que hacerlo ella misma. Está bien, está bien. Iré. Ishtar sabía que esto formaba parte del acuerdo que había hecho con Gilgamesh. Al moldear la autoridad de la cosecha, podría usarla para proteger al pueblo de Babilonia. Pero a cambio, debía estar dispuesta a ayudarlos de verdad. Para consolidar su estatus divino y su autoridad, necesitaba la fe del pueblo de Babilonia. Antes de eso, debía dedicarse por completo a mejorar sus vidas mediante la cosecha. Refunfuñando, Ishtar montó en Maana y se alejó hacia la distancia. Gilgamesh apartó la mirada. Ishtar era más apta para realizar ese tipo de reconocimiento, y una tarea tan sencilla difícilmente podría ser un fracaso para esa diosa tan poco fiable. Prepárense para acampar. Por orden de Gilgamesh, todo el grupo comenzó sus preparativos. Mientras Babilonia establecía su campamento, los dioses y las familias asignadas al bando de Anmachi también comenzaban a establecer sus propios campamentos. Loki observó a su familia y a la multitud reunida desde Horario, sin poder evitar suspirar. Nuestro mundo realmente tiene muchísima gente. En ese momento, todos los habitantes del mundo de Danmachi se habían reunido allí. La multitud era densa, apiñada hasta donde alcanzaba la vista. ¿Cómo no iba a ser así? Hace 3 meses, el mundo entero se volcó hacia Horario. Básicamente, esto nos incluye a todos. Riviera no pudo evitar estar de acuerdo. Al observar el entorno desconocido y sentir la magia aún fluyendo en su interior, percibió cambios en sí misma. No se trataba solo de un aumento de la magia, sino que incluso sentía que su visión se extendía más allá que antes. Loki, ¿por qué me siento más fuerte? ¿Más fuertes? Oh, el nuevo mundo otorga a las distintas razas rasgos diferentes. Cada raza también tiene su propio rango espiritual, que está directamente relacionado con el nuevo sistema de crecimiento del futuro. Y tu respectiva fauna también cambiará. Al oír a Loki explicarlo con tanta naturalidad, Rivería frunció el ceño. Nunca antes había escuchado algo así. Pero el secretismo de Loki probablemente fue intencional. De lo contrario, no habría guardado silencio hasta ahora. Aún así, hubiera sido mejor conocer estos cambios con antelación. De esa forma, habrían podido prepararse. Ahora bien, adaptarse a este nuevo sistema probablemente llevará bastante tiempo. Como mínimo, la prioridad inmediata era comprender a fondo este nuevo sistema. De lo contrario, era inevitable que surgieran problemas más adelante. 989. Capítulo 989. Dentro de medio año, será el momento de pensar en las grandes decisiones de la vida. La vida en el nuevo mundo resultó ser incluso más tranquila de lo esperado. Tanto el bando de Danmachi como el de Taimon se centraron en adaptarse a la vida cotidiana. Al fin y al cabo, al llegar al nuevo mundo, la prioridad no era el crecimiento personal, sino la supervivencia de todo el grupo. La supervivencia en el nuevo mundo era crucial, sin importar de qué lado se procediera. Solo después de asegurar las bases de la supervivencia podrían comenzar a buscar algo mejor. Todos los que llegaron al nuevo mundo compartían esa idea, y ya habían dedicado los 3 meses anteriores a prepararse. Habían traído consigo suministros básicos, materiales de producción y diversas herramientas. Todos sabían que ciertas cosas no podían transportarse en grandes cantidades, así que solo llevaron los recursos suficientes para las primeras etapas. Sin embargo, incluso con una preparación minuciosa, el nuevo mundo seguía siendo complejo. La gente común necesitaba protección, y en situaciones como esa, los dioses eran, naturalmente, la mejor opción. Eso era cierto sin importar a dónde miraras. Por ejemplo, la gente común de Babilonia, bajo el liderazgo de Gilgamesh, llegó a adorar a la diosa del inframundo Ereshkigal y a la señora del cielo, Ishtar. Recibieron la protección de Ereshkigal por un lado y la de Ishtar por el otro.
Las bendiciones de Ereshkigal no eran inmediatamente visibles, pero los efectos de Ishtar eran instantáneos. Como diosa de la cosecha y la fertilidad, su autoridad era especialmente valiosa. En un mundo nuevo, la supervivencia dependía sobre todo de la producción y la reproducción, y ahí era precisamente donde Ishtar sobresalía. Lo mismo ocurría con otros dioses. En el nuevo mundo, la supervivencia se convirtió en la prioridad absoluta. Como resultado, los dioses vinculados a la producción y la fertilidad difundieron rápidamente su fe, mientras que los dioses de otros dominios quedaron relegados a un segundo plano. Así son las cosas. A Bell no le sorprendió cómo se desarrollaron los acontecimientos. La producción siempre es la clave para la supervivencia. En las primeras etapas del Nuevo Mundo, los dioses que controlan la producción son los que la gente común realmente necesita. Una vez aseguradas las bases materiales para la supervivencia, el amor y la reproducción llegarían de forma natural. Las bases para la supervivencia ya están sentadas. Lo siguiente es la reproducción y la expansión. Al observar los bloques regionales de Genkai, Bell ya podía ver señales de que la población se extendía gradualmente. A medida que la población crecía, los dioses de cada panteón también comenzaban a desplazarse. 6 meses fue poner a prueba su paciencia. Durante el primer semestre de la colonización del Nuevo Mundo, los dioses asociados con la guerra y la expansión apenas hicieron acto de presencia. Por supuesto, no era que no quisieran. En los primeros tiempos, todos estaban concentrados en sobrevivir. ¿Quién tenía tiempo para empezar guerras? El momento parece oportuno. Es hora de que el núcleo tome el control. Durante los últimos 6 meses, Bell se había encargado personalmente de las tareas del núcleo. Su principal preocupación era que algunos dioses no comprendieran bien la situación, especialmente aquellos que alguna vez pertenecieron a Evilus. Esos individuos eran sus principales objetivos de observación. Han pasado 6 meses y el mundo en miniatura no ha hecho nada. Si aún no han actuado, entonces deben estar centrados exclusivamente en teorías incompletas de un solo dígito. Quizás, después de ver lo bien que se me da armar líos, no quieran enemistarse conmigo antes de que se alcance un resultado de un solo dígito. Bell dejó escapar una risa fría y silenciosa. Si alguna vez les daba esa oportunidad, ni el Nuevo Mundo ni él mismo tendrían futuro. Por desgracia para ellos, aunque hubieran deseado esa oportunidad, él no se la iba a permitir. Al utilizar la historia humana, había manipulado por completo a los dioses y budas del mundo en miniatura. Les otorgó beneficios, aplastó por completo la esperanza de Jehová de alcanzar un estatus de un solo dígito a través de la Trinidad, pero también reavivó esa misma ambición mediante la teoría de la creación divina. Conflictos internos. 2 teorías opuestas de un solo dígito habían desatado el caos total en el mundo en miniatura. No fue una decisión casual. Fue una decisión decisiva. Mientras el mundo en miniatura permaneciera dividido internamente y sumido en un caos constante, Bell tendría tiempo más que suficiente para preparar sus próximos pasos. Y si el caos continuaba, con Jehová removiendo incansablemente las aguas, incluso las llamadas existencias de 2 dígitos acabarían siendo arrastradas a él. Convertirse en el Dios que creó todo, ¿no era eso mucho más tentador que estar sujeto a una Trinidad? Y sin que nadie pudiera arrebatarle ese puesto. El Santo Hijo y la Santa Madre, que en su día habían sido blanco de ataques, probablemente se encontraban de muy mal humor. El Santo Hijo, de 2 dígitos, había perdido su oportunidad de avanzar, y la Santa Madre, de 3 dígitos, ya no tenía futuro. Una verdadera mala suerte. Pero, ¿qué tenía todo eso que ver con Bella? Aunque lo viera con sus propios ojos, a lo sumo esbozaría una leve sonrisa y añadiría con lástima: vuestros sacrificios tuvieron sentido. Sí. Sus sacrificios fueron significativos. Si no se hubieran sacrificado, ¿cómo se podría haber depositado la última esperanza enteramente en la teoría de la creación divina? ¿Acaso eso no era, en sí mismo, significativo para profundizar el caos del mundo en miniatura? Core, el resto te lo dejo a ti. No hubo respuesta. El control del Nuevo Mundo fue entregado por completo al núcleo del mundo. Había transcurrido medio año de gestión y el mundo se había estabilizado claramente. Bell no tenía intención de monopolizar el poder. En un mundo sano, lo mejor era que ninguna persona concentrara todo. En pocas palabras, el mundo necesitaba espacio para crecer por sí mismo. Finalmente, Bell se relajó y estiró su cuerpo. Aún ahora, con un sueldo de 3 dígitos, seguía sintiéndose cansado al terminar la jornada laboral. Parecía que no era algo de lo que pudiera librarse fácilmente.
El mundo es estable. El futuro está trazado. Ahora, debería darle a la diosa que amo un lugar al que pertenecer. El matrimonio era algo en lo que Bella había pensado hacía mucho tiempo. Llevaba considerándolo bastante tiempo. Desafortunadamente, entre la exploración de la mazmorra, el incidente del dragón negro y la llegada del nuevo mundo, nunca hubo tiempo para pensar seriamente en ello. Pero ahora, finalmente, lo había. Sí. Debería sentarme a hablar seriamente con Estia y los demás. 990. Capítulo 990. El matrimonio. El palacio más grande de los pisos superiores del Nuevo Mundo se había vuelto excepcionalmente animado. Incluso las áreas que rodeaban el palacio estaban ahora llenas de gente común. Normalmente, los pisos superiores eran un dominio accesible solo para dioses de rango de 4 dígitos o superior, un lugar al que la gente común jamás podría entrar. De hecho, ni siquiera los dioses en su estado actual deberían haber podido poner un pie allí. Y, sin embargo, bajo estas circunstancias extraordinarias, los pisos superiores habían recibido recientemente a casi todos los dioses y humanos de los pisos inferiores. La razón era simple. Una boda magnífica. Una de las figuras centrales de la ceremonia fue una de las creadoras del mundo, razón por la cual se hizo una excepción tan especial. Las novias eran igualmente extraordinarias. Diosas de 2 mundos diferentes. Precisamente por sus identidades únicas, esta boda tuvo un significado sin igual. ¿Quién hubiera pensado que Loki se casaría algún día? Finn, sentado entre los miembros de la familia Loki, alzó su copa, con el rostro lleno de emoción. Hubo un tiempo en que Finn creía sinceramente que Loki jamás cambiaría, ni siquiera tras su muerte. Y sin embargo, ahora Loki se había enamorado, y de Belle Cranel, alguien con quien su familia solía intercambiar recursos. Pero el gusto de Loki no es malo, ¿verdad? Finn no pudo evitar admirar la aguda mirada de Loki. La primera persona de la que se enamoró resultó ser alguien de una estatura imponente. Sí. ¿Quién se hubiera imaginado que aquel joven con el que estábamos negociando hace apenas 2 años alcanzaría una posición tan inalcanzable? Gareth también suspiró. Estaba completamente de acuerdo con Finn. Para ser sincero, incluso ahora, todo parecía irreal. No solo Loki se casaba, sino que también Bella, su compañero, alcanzaba una altura que ellos ni siquiera podían vislumbrar. Lo que nunca esperé fue que estuviéramos sentados aquí, en nuestras posiciones actuales, bebiendo vino de boda. Cierto. Entre risas, Finn y Gareth chocaron sus copas y brindaron. Rivería debería estar con Loki ahora mismo, ¿no? Finn echó un vistazo a un asiento vacío y preguntó con naturalidad. Probablemente. Pero tengo más curiosidad por saber a dónde fueron esos 2 niños. Era bastante fácil adivinar el paradero de Rivera. Casi con toda seguridad estaba con Loki. Eso dejaba a los otros 2 que necesitaban atención. La mirada de Gareth se dirigió hacia Ice y Sanjo Aruime. Esos 2 se quedaron bastante impactados cuando se enteraron de la boda. Finn sabía perfectamente a quién se refería Gareth. Ice y Aru, cuando se enteraron de que Belle se iba a casar, probablemente fueron los 2 más afectados. La reacción de Aruime tiene sentido. Belle la salvó en aquel entonces. Si no hubiera sido por él, podría haber sido asesinada por miembros de la familia de Istar. Un escenario clásico de héroe. Cualquier chica en esa situación se enamoraría perdidamente de él. A Finn no le sorprendieron en absoluto los sentimientos de Sanjo Aruime. De hecho, antes de casarse, muchas aventureras lo habían cortejado con frecuencia. Desde el principio, Aruime había sido así. Incluso su motivación para esforzarse por hacerse más fuerte provenía de la admiración y el afecto. Pero mientras Finn hablaba, un rastro de preocupación aún se dibujaba en su rostro. Es Ice quien me preocupa, los sentimientos de Aruime eran comprensibles. El rescate de Bella había dejado una profunda huella en una chica que acababa de escapar del infierno. Pero Ice era diferente. Probablemente fue durante esos 6 meses en la mazmorra, ¿verdad? Gareth mencionó la vez que Bella llevó a Ice al calabozo durante 6 meses. Sí, yo también lo creo. Finn asintió. Aparte de ese periodo, Ice apenas había interactuado con Belle. Y parecía que, después de esa experiencia, Ice había empezado a considerar a Belle como su mayor prioridad. Sus edades no son tan diferentes. Y en aquel entonces, Bella actuaba con más madurez, incluso cuidándola. Eso probablemente despertó sus sentimientos. Finn, también deberías tener en cuenta a los padres de Ice. Gareth se lo recordó. Ah, claro. Sus padres. Finn se dio una palmada en la frente. Se había olvidado por completo de ellos.
En el caso de Ash, la razón podría ser similar a la de Arime. La diferencia radicaba en que Ash no había sido atrapada ni rescatada. Sus padres estaban al borde de la muerte, y Belle fue quien los salvó. Entonces, ¿Ace está bien ahora mismo? Con todos estos factores combinados, ni siquiera Finn podía estar seguro del estado actual de Ace. ¿Quién sabe? Gareth negó con la cabeza. Solía prestar mucha atención a los niños de la familia, pero los asuntos del corazón no eran algo que un enano solitario como él pudiera comprender del todo. Riveria es muy amiga de Ace. Si alguien lo sabe, es ella. ¿Me lo preguntas a mí? ¿Qué te puedo decir siendo soltero? Riveria probablemente esté ocupada ayudando a Loki con los preparativos de la boda en este momento. Dudo que siquiera sepa cómo están Ace y Arime ahora mismo. Puede que Rivera supiera algo, pero Finn tampoco creía que comprendiera del todo la situación. En otro lugar, dentro de un salón especialmente acondicionado en el palacio, varias diosas se preparaban con sus trajes de boda. Hestia y Hefesto se ayudaban mutuamente a ajustarse la ropa. Las dos Artemisas tampoco eran incapaces de vestirse solas. Freya contaba con la ayuda de Sir, mientras que Rivera permanecía al lado de Loki. Al mirarse en el espejo, Loki sintió una inusual oleada de vanidad. Se levantó el dobladillo del vestido y se giró lentamente. La figura que se reflejaba en su rostro parecía la de una verdadera doncella. Un pecho ligeramente redondeado, una cintura esbelta y una leve sonrisa de felicidad asomando en las comisuras de sus labios. Cualquiera que hubiera presenciado esta escena la habría elogiado efusivamente sin dudarlo. «Mamá, ¿qué opinas?» La elfa que había estado sonriendo se quedó paralizada en el instante en que escuchó esa palabra, y su expresión se ensombreció al instante. «Loki, ya te lo he dicho antes. No me llames mamá». Puede que ya no fuera joven, pero desde luego no estaba a punto de convertirse en la madre de un dios de miles de millones de años. Riveria respiró hondo para serenarse, con el corazón lleno de emociones encontradas mientras miraba a Loki. Era la compleja sensación de ver a su hija, siempre tan rebelde, casarse por fin. Loki, nunca pensé que vería el día en que te casarías. Esa sola frase representaba el peso de toda una generación. Al oírlo, Hestia y los demás que estaban cerca apenas lograron contener sus expresiones. 991. Capítulo 991. La boda en curso, ¿acaso no sigue siendo mamá? Incluso Loki se sintió a la vez divertida e impotente al oírlo. Rivera le había dicho que la llamara mamá, pero la forma en que habló en ese momento era exactamente lo que diría una madre. Riveria, esta es precisamente la razón por la que Finn y los demás te llaman mamá en casa. Esa costumbre de preocuparte por todo es la verdadera razón. Riveria frunció ligeramente el ceño. Ya había oído eso antes, sobre todo de Finn y Gareth. Pero, ¿qué otra opción tenía? Finn tenía un juicio excepcional y una gran visión de conjunto, pero en el fondo era igual que Gareth. Ambos preferían ir a la cabeza. Eso, naturalmente, significaba prestar menos atención a la retaguardia, y la responsabilidad de cuidar de los demás recaía inevitablemente sobre sus hombros. En aquel entonces, como cuidaba constantemente de los más pequeños de la familia, la apodaron mamá. Al principio, el apodo solo circulaba entre un pequeño grupo. Empezó a popularizarse cuando comenzó a cuidar formalmente de Ace. Rivera lo recordaba perfectamente. Desde que empezó a cuidar de Ace, cada vez más gente la llamaba mamá. Pensar en Ace le provocaba dolor de cabeza. Si no recordaba mal, la primera persona que la había llamado así había sido la propia Ace. No fue Ace, además de que la gente lo difundió deliberadamente. Loki también lo recordó. Recuerdo que Ace te llamaba Riveria mamá por aquel entonces. Desde ese momento, tu estatus de mamá quedó prácticamente reconocido dentro de la familia. Loki se había reído a carcajadas en aquel momento. ¿Quién iba a pensar que Ace lo diría tan directamente? Pero a partir de entonces, Rivera se convirtió en la figura materna de la familia. Casi todos acudían a ella cuando tenían algo de qué hablar. Su personalidad serena, su capacidad para resolver problemas y su actitud seria le valieron ese apodo. Y también demostró el gran respeto que Rivera inspiraba en la familia. Al fin y al cabo, no cualquiera podía ser llamada mamá. Hablando de eso, Ace y Arime están bien, ¿verdad? Al mencionar ese título, Loki pensó en las dos chicas. Los sentimientos de Arime eran evidentes para Loki. Llevaba mucho tiempo observando a Belle. En cuanto a Ace, Loki confiaba en sus instintos. Desde que Belle la llevó a la mazmorra, Ace lo había tratado como un referente. Pero ese referente claramente tenía un significado más profundo que la simple admiración. Deberían estar bien.
Riveria recordó cómo las había visto hacía un rato. Ambas habían estado inusualmente calladas ese día. No podía estar segura de su estado, solo sabía que, en apariencia, eran normales. Hoy no han hablado mucho. Están mucho más callados de lo normal. Ah, entonces mi suposición era correcta. Al oír eso, Loki estuvo casi seguro de qué tipo de sentimientos tenían Ace y Alwine hacia Belle. Bajó los hombros con impotencia. ¿Qué podía decir? Belle simplemente había causado una impresión demasiado fuerte en esas dos chicas. Mamá, vigila a Ace y Alwine durante la ceremonia. Me preocupa que no puedan con ello. Si los obligaban a asistir a la boda de Belle, Loki no estaba segura de que sus corazones pudieran soportar semejante impacto. Le preocupaba sinceramente si ambos podrían aguantarlo. Los veré cuando regrese. Aunque Loki no hubiera dicho nada, Rivera lo habría hecho de todos modos. Ella también estaba preocupada. Temía que se echaran a llorar allí mismo, en la boda. Ah. Tras un leve golpe en la puerta, alguien entró en la habitación. Era Tsubaki, vestida con un elegante vestido rojo. Hefesto, la boda está a punto de comenzar. Solo entonces las diosas se percataron de cuánto tiempo había transcurrido. Ya habían dedicado suficiente tiempo a los preparativos. Casi era la hora de la ceremonia. Entendido. Tsubaki, ¿qué tal está el tiempo fuera? Hefesto respiró hondo, sintiendo que los nervios la invadían a pesar de sí misma. El ambiente es muy animado. Todos los dioses y la familia de Horario ya están aquí, y los dioses del otro mundo también han llegado. Al fin y al cabo, es la boda de Belle. Tsubaki notó la tensión de Hefesto y describió deliberadamente la escena exterior, con la esperanza de que pudiera calmar un poco sus nervios. Esta boda estaba recibiendo una importancia excepcional, simplemente porque Belle era el protagonista. Ese hecho por sí solo había provocado las felicitaciones de casi todos los dioses y humanos del Nuevo Mundo. Es mucha gente. El solo hecho de imaginarlo puso a Hefesto aún más nervioso. HMPH. Esta es nuestra boda con Belle. Por supuesto que hay mucha gente. Hestia, en cambio, no estaba ni mucho menos tan tensa. Lo que sentía era la inevitabilidad y la emoción de una boda que llevaba mucho tiempo esperando. Llevaba un vestido de novia blanco puro. No era sin tirantes, y la falda vaporosa disimulaba su estatura algo menuda. Su peinado y velo, cuidadosamente arreglados, realzaban por completo el encanto de una novia. He imaginado esta boda tantas veces. Nada saldrá mal. Parecía que se estaba animando a sí misma, y aunque había adoptado parte del nerviosismo de Hefesto, Hestia tampoco estaba del todo tranquila. ¿Cómo podría salir algo mal? Una de las Artemisas le lanzó a Hestia una mirada de reojo. Ya hemos ensayado toda la ceremonia. ¿Qué podría pasar? Es imposible que alguien venga deliberadamente a causar problemas en una boda tan importante, ¿verdad? Para Artemisa, eso simplemente no era realista. Sentía que su hermana mayor del otro mundo se preocupaba demasiado. Para Artemis, hoy también fue un día increíblemente importante. Juntó las manos y miró hacia el cielo. Ah, hoy es un día importante para mi querido esposo y para mí. La ceremonia transcurrirá sin problemas. A partir de hoy, mi querida y yo estaremos unidos por el hilo del matrimonio, un vínculo que jamás se romperá. Lo dijo con tanta naturalidad que la otra Artemisa se sonrojó al instante. Aunque resultara ser cierto después de hoy, oírlo en voz alta de esa manera seguía siendo demasiado para ella. 992. Capítulo 992. Los quiero a todos. Final, una luna llena colgaba en lo alto del cielo, fuera del palacio. Bañado por su luz, el interior parecía velado por una fina capa de gasa, bañando todo el salón en un suave resplandor difuso. Los asientos para los invitados estaban casi completamente ocupados, pero en el asiento principal de honor solo se sentaba Metería. El novio de esta boda ya había tomado su lugar. Bella había estado dentro del recinto desde temprano, haciendo los preparativos. En circunstancias normales, este debería haber sido el momento en que Bella entrara junto con la novia. Sin embargo, dado que había más de una novia, ese plan se descartó. Belle no tenía intención de que su boda se convirtiera de repente en una especie de campo de batalla inexplicable. En ese momento, Belle sintió un nerviosismo leve pero innegable. Era la primera vez que se enfrentaba al matrimonio. Su primera boda en 2 vidas, sin absolutamente ninguna experiencia de la que valerse. Sinceramente, no tenía ni idea de qué se suponía que debía hacer en ese momento. Niño malo, ¿te sientes nervioso? Metroria, sentada en primera fila, notó de inmediato la tensión que su hijo intentaba ocultar.
Mamá, si no hubieras dicho nada, tal vez podría calmarme. Belle frunció ligeramente el ceño. Escuchar la risa divertida de su madre solo lo puso más tenso. Venga ya. Es una experiencia única en la vida. Todo el mundo está nervioso al principio. Metroria consoló a su travieso hijo con total naturalidad. Eso hizo que Belle se sintiera un poco confundido, y se inclinó para susurrarle algo a modo de recordatorio. Mamá, no lo digas como si tuvieras experiencia. Mi nacimiento fue enteramente obra tuya. Nunca has participado en una boda. ¿Y qué si no participé personalmente? Metería resopló suavemente. Cuando era miembro del equipo World, fui testigo de cómo innumerables parejas se casaban. ¿Acaso eso no cuenta como experiencia? Metería no negó lo que decía su hija. Al fin y al cabo, el nacimiento de Belle había sido decisión suya, y como mucho le había pedido a Belle que la ayudara a encubrir las cosas. Aún así, aunque ella misma no había asistido a ninguna boda, creía que su experiencia era más que suficiente. Mamá, esa es la perspectiva de un espectador, no una experiencia de primera mano. Belle realmente quería decir que presenciar una boda y vivirla eran cosas completamente distintas. Pero en ese momento, no tenía ganas de discutir. Probablemente estaba demasiado nervioso. Aún así, hablar con su madre le ayudó a relajarse un poco. Al menos ya no estaba tan tenso como antes. Fue gracias a ese breve momento de tranquilidad que Belle se percató del asiento vacío junto a Metería. Ese asiento pertenecía a Shikiryu-uji. Cuando Belle recuperó la memoria, fue gracias a la ayuda de Shikiryu-uji que pudo desarrollarse adecuadamente. Su papel era diferente al de Metería, pero la ayuda que le brindó incluso superó en muchos aspectos la de su madre. Por eso Belle quería que Shikiryu-uji se sentara junto a Metería en el asiento principal y presenciara su boda. Madre, ¿dónde está Shikiryu-uji? Metería echó un vistazo al asiento vacío, y una leve sonrisa traviesa apareció en su rostro. Estará bien. Sin duda es una de las testigos de tu boda. Me imagino que se fue a preparar algunos regalos de felicitación. Al oír eso, Belle ya no tuvo ninguna duda. Realmente no tenía por qué pasar por todas esas molestias. Belle no había planeado recibir regalos de boda. No eran gente común que necesitara cosas como sobres rojos en una boda. Aún así, si Shikiryu-uji hubiera preparado algo, no lo rechazaría. Al fin y al cabo, lo que contaba era la intención. Muy bien. Bienvenidos todos a esta boda. La voz de Ganesha resonó por todo el palacio a través de los altavoces, silenciando al instante el murmullo en el salón. Nuestro novio ya está en posición. Un rayo de luz de luna descendió, iluminando a Belle y atrayendo todas las miradas del palacio hacia él. Ahora, presentemos al novio. Uno de los creadores del nuevo mundo y una de las figuras clave que otorgaron a los dioses el don del crecimiento. Él fue un misterioso aventurero del viejo mundo, y es un creador del nuevo. En el viejo mundo, trabajó en las sombras para cambiarlo todo. En el nuevo mundo, lo logró todo. Por ello, permítame, Ganesha, expresar mi más sincera gratitud. Y su nombre es Belle Cranel. En ese instante, todos los dioses presentes en la boda se pusieron de pie al unísono. ¿Acaso no era precisamente esa gratitud lo que todos querían expresar? Conceder crecimiento a dioses que antes no tenían un camino a seguir. ¡Qué bendición tan increíble! Su locura, sus ideales y sus impulsos del pasado finalmente encontraron una salida. Habían conseguido lo que más anhelaban y, lo que es más importante, podían vislumbrar un camino hacia el futuro. Para los dioses, esto no fue otra cosa que fortuna. Y todo ello les había sido entregado por aquel hombre aparentemente joven que estaba de pie frente a ellos. ¿Cómo no iban a mostrar su agradecimiento? Muy bien. Todos, por favor, tomen asiento. A continuación, las novias harán su entrada. Los dioses regresaron silenciosamente a sus asientos. Al apagarse la voz de Ganesha, puntos de luz estelar comenzaron a dispersarse por el suelo. Un rayo de luz de luna tocó el suelo, y la luz de las estrellas se concentró, formando una silueta humana. La primera novia es Hestia, la diosa del hogar. Ella fue la primera diosa de la familia reconocida por Belle, y fue bajo el liderazgo de Hestia que Belle se embarcó en el camino para convertirse en el más fuerte. La posición de Hestia como esposa principal era prácticamente inamovible, tal como Ganesha la había presentado. A continuación, la segunda y la tercera novia. El dios de la forja Hefesto y el dios embaucador Loki. La luz de la luna, que portaba un símbolo parecido al de un bufón, brillaba a la derecha de Hestia, mientras que a su izquierda aparecían símbolos de llamas y un martillo.
Loki y Hefesto, ambos vestidos con trajes de boda de un blanco inmaculado, emergieron juntos entre la luz de las estrellas. A continuación, la cuarta novia, la diosa de la belleza y el amor que una vez cautivó a los dioses de Horario, Freya. Junto a Loki apareció un símbolo que representaba el amor y la belleza. Freya, cuya esencia misma era el encanto, se encontraba ahora en el momento más radiante de su vida. Su vestido de novia, puro y conservador, parecía hablar de su destino y de su elección. Todos los miembros de la familia Freya miraban aturdidos. Jamás habían imaginado que la Freya a la que adoraban pudiera ser tan deslumbrante. Sin embargo, hoy no eran el centro de su mirada, sino meros testigos de su felicidad. Finalmente, la quinta y la sexta novias. Comparten el mismo destino, las mismas circunstancias y ahora la misma identidad como novias. Son la diosa de la luna, Artemisa. Un símbolo lunar apareció al otro lado de Hefesto, mientras dos diosas lunares con diferentes colores de cabello avanzaban juntas. Una era serena, la otra vivaz, como las dos caras de la misma luna. Lo único que compartían por completo era su condición de novias. Con esto, las 6 novias han entrado. A continuación, el novio puede, de repente, la voz de Ganesa se cortó. Bella, que estaba a punto de caminar hacia Hestia, también se quedó paralizada. El espacio frente a Hestia se retorció violentamente. Cuando la distorsión desapareció, aparecieron 3 figuras más ante Bell. Exclamación de cierre. Al ver quiénes eran, Bello casi perdió el control de las emociones que normalmente mantenía firmemente bajo control. ¿Tú, cómo acabaste en la fila de la novia? ¿Y encima los trajiste contigo? La mujer se levantó el velo, dejando ver una sonrisa más radiante que nunca. Nunca te lo había dicho. Las emociones son tu mayor debilidad. Así que no me importa usar esa debilidad para atarte. Para mí, este es un experimento audaz. Belle se cubrió el rostro, completamente mudo. Su boda, perfectamente planeada, se había arruinado por completo. ¿Realmente te esforzaste al máximo con este experimento, Shiki Ryuji? Su mirada se dirigió a las 2 personas que estaban de pie junto a ella. Haruhime, increíble. 3 novias inesperadas se presentaron en su boda para robarle al novio. Bello respiró hondo. Por fin comprendió lo que su madre había querido decir antes. Este fue un regalo realmente increíble. Oh. Un giro inesperado. Han aparecido 3 novias más. 2 de ellas son estrellas de Loki familia. Aizu Allenstein y Sanjo no Haruhime. Y la última es aún más extraordinaria. Una de las creadoras del nuevo mundo, una de las antiguas mundos, la señorita Shiki Ryuji. La voz naturalmente teatral de Ganesa resonó por todo el palacio, sumiendo la boda en una completa incertidumbre. El novio desconocía este giro de los acontecimientos. Entonces, ¿qué elegirá nuestro novio? ¿Qué otra opción tengo? 2 chicas de las que él había intentado distanciarse deliberadamente estaban ahora presentes en su boda, vestidas de novias. Eso, por sí solo, decía mucho de su determinación. En cuanto al tercero, Bello respiró hondo otra vez. Su nerviosismo inicial se desvaneció por completo ante la conmoción, y al mismo tiempo, tomó la decisión más descarada de su vida. Me los llevo todos. 993. Notas finales del traductor. Hola. ¿Qué tal, gente? Aquí Pinksnake. Con gran alivio anuncio el final de esta traducción. Dios mío, qué larga. 992 capítulos. Jajaja. Bueno, tuvimos algunos tropiezos por el camino, pero me alegra que al menos hayamos logrado terminarlo. Aprendí mucho con el tiempo y mi proceso de traducción también mejoró bastante. Creo que esta traducción aún puede tener algunos errores y no estoy completamente satisfecho, pero considero que sigue siendo aceptable, especialmente para 992 capítulos de un fanfic de Faloo, que es bastante difícil de traducir. Por último, gracias al autor por haberlo escrito, y gracias a todos por vuestro apoyo. Sígueme como miembro gratuito en Patreon. Así, recibirás las actualizaciones antes que nadie en Webnovel cada vez que decida traducir un nuevo fanfic. Por cierto, tengo varios fanfics en proceso, incluyendo uno de Danmachi. ¿Está mal buscar una ren en una mazmorra? Si te gusta mi trabajo y crees que mis gustos coinciden con los tuyos, ya que solo traduzco fanfics que me gustan personalmente, te recomiendo que me sigas para que no te pierdas los nuevos. Eso es todo por ahora. Les deseo todo lo mejor. Nos vemos. Esto es solo el comienzo.